Bueno, pues algunos de vosotros que habréis visto ya la anterior charla que dividimos en tres, pero bueno, que fue una sola charla, pues ya conocéis a José Manuel. De todas formas, lo introduzco un poco. José Manuel tiene mucha experiencia en todo lo que es criptomonedas e inversión en criptomonedas, y ya ha dado una charla que tenéis en el canal de YouTube. Si alguno no tiene acceso, pues que nos pregunte, que se la damos. Estamos en un grupo de WhatsApp. Si alguno también está interesado en añadirse o agregarse, pues que nos diga y lo agregamos. Y tenemos también un grupo de Discord. Y bueno, pues dentro de nuestras actividades del grupo Atanor, pues lo que estamos haciendo son charlas con distintos pequeños inversores que están especializados en algún tema en concreto que nos interese. Y dentro de ellos, pues tenemos otra vez a José Manuel, que nos dio una primera charla, como decía, de introducción, y hoy, por lo que entiendo, se va a enfocar más en la inversión en Bitcoin directamente. Así que nada más, os dejo con José Manuel. Eso es. Bueno, pues como ha comentado Ricardo, bueno, me voy a presentar. Soy José Manuel Ochoa, llevo más de 10 años en sistemas informáticos en el sector bancario y en los últimos años me he especializado en blockchain y todo el mundo de la criptoeconomía. Ha comentado Ricardo que di otra charla de blockchain, que están los vídeos en el canal de YouTube de Atanor, son 3 vídeos. Y bueno, y después del último de los vídeos, pues comento que la puerta de entrada a todo el mundo de blockchain y de la economía descentralizada es Bitcoin. Y precisamente por eso la charla de hoy es sobre Bitcoin. Así que vamos a ello. ¿Me confirmáis que se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, pues como os comentaba, hoy vamos a hablar de Bitcoin. Es la puerta de entrada a todo el mundo de blockchain, de la economía descentralizada. Y me gustaría que en el día de hoy, pues, os quedara claro qué es Bitcoin, cómo funciona, que entendáis por qué es un valor refugio y por qué se considera que Bitcoin es ahorro, y también a nivel de inversión, las posibilidades que tiene como inversión. Y bueno, pues sin más, vamos a por ello. ¿Qué es Bitcoin? Qué gran pregunta. Bitcoin es un sistema descentralizado de transacciones entre personas basado en blockchain. Los que ya habéis visto el otro vídeo de blockchain, pues ya habéis entendido la diferencia entre un sistema centralizado en el que hay un ordenador central al que se conectan todos y un sistema descentralizado en el que no hay un ordenador central, sino que los ordenadores, los usuarios, se conectan entre ellos. En este caso, ¿para qué? Para hacer transacciones, para intercambiar dinero entre ellos. En este caso, intercambian Bitcoin entre ellos sin que haya ningún ordenador central, como sería el caso de que se conectara a un banco. Y está, lógicamente, basado en blockchain, es seguro, de código abierto y no necesita de bancos, ni de intermediarios financieros, ni de gobiernos. ¿Qué significa que es de código abierto? Pues que todo el código, porque al fin y al cabo Bitcoin es un software que se instala en los ordenadores o en los móviles de la gente que accede a la red Bitcoin. Es un software abierto, significa que es público, que todo el mundo puede verlo y de hecho todo el mundo puede colaborar proponiendo mejoras y si son aprobadas por la comunidad, pues se pueden implementar. Esa es la filosofía del código abierto. No es un código cerrado, patentado, que tenga una empresa, no. Es un código público, todo el mundo lo puede ver. Lógicamente hay que tener los conocimientos para entenderlo. Bitcoin es la primera aplicación de la tecnología blockchain. Como os he comentado, se basa en la tecnología blockchain precisamente porque con Bitcoin nació la tecnología blockchain. Lo que pasa es que luego la tecnología blockchain, que es la base de Bitcoin, sirvió para otras muchas plataformas más complejas, pero diferentes a Bitcoin. Bitcoin fue la primera moneda digital descentralizada y confiable. De hecho, fue la primera criptomoneda. Cripto porque está basado en criptografía. Y todas las criptomonedas están basadas en blockchain. Si fuese una mera moneda digital, pues sería una moneda que estaría en un ordenador centralizado de un banco, por ejemplo. Pero al ser descentralizado y basado en blockchain es una criptomoneda. Una criptomoneda es una moneda digital basada en blockchain, descentralizada y segura.
La criptomoneda de la red Bitcoin es el Bitcoin. Bitcoin con mayúsculas es la red que forman los ordenadores que se conectan entre sí y pueden intercambiar entre ellos bitcoins. Y los bitcoins con minúsculas son las criptomonedas que corren en la red Bitcoin. En la red Bitcoin puedes intercambiar tus criptomonedas o tenerlas allí en la red, claro. Es una red que permite almacenar criptomonedas o transferírselas a otro usuario. ¿De dónde viene? Bueno, pues Bitcoin viene un poco del movimiento cyberpunk de los años 90. Eran una especie de hackers, de expertos en informática, de ideología anarcocapitalista, que, digamos, tenían un poco la filosofía de punk. Todo relacionado con la palabra punk, pues implica resistencia, ¿no? Los cypherpunks eran punks que se resistían. Cypher viene de cifrado, ¿no? Entonces eran punks que utilizaban técnicas de cifrado, como las que se utilizan en blockchain, y estáis pensando, bueno, se resistían, pero ¿resistencia a qué? Bueno, pues se resistían al monopolio bancario, que ya todos conocemos, a cómo manipulan el dinero y a cómo controlan todas las transacciones monetarias. Denuncian que la banca central, en complicidad con el Estado, manipulan la economía en perjuicio de los ciudadanos. Ellos denuncian todo esto, se resisten a ello e intentan cambiarlo. En el fondo eran como unos frikis rebeldes que lo que buscaban era un sistema monetario para todos los ciudadanos. Un sistema libre de bancos y gobiernos y que respetase la privacidad. Es decir, una alternativa al sistema centralizado de reserva fraccionaria inflacionista, que no es otra cosa que un sistema centralizado, como hemos dicho, en el que los bancos tienen el control, una reserva fraccionaria que hace que se infle el dinero porque los bancos emiten todo el dinero que quieren. ¿Qué pasa cuando los bancos emiten todo el dinero que quieren? En este caso ya no lo hacen en una imprenta con billetes, lo hacen digitalmente. El Banco Central coge y digitalmente genera todo el dinero que quiere, supuestamente para ayudar en las crisis, para mejorar la economía, pero al final lo que hacen es una economía inflacionista y que el dinero cada vez valga menos. Hubo varios intentos fallidos de crear este dinero de la gente. Uno fue BitMoney, otro fue BitGold, otro fue eCash, no funcionaron. Y hubo uno incluso, eGold, que empezó a funcionar y acabó siendo ilegalizado. Y el que lo lanzó era una persona pública, conocida, que lanzó un sistema de dinero, en cierto modo, centralizado, que fue objetivo de los gobiernos, que lo ilegalizaron y estuvo a punto de pasar muchos años en la cárcel. Pero bueno, finalmente nació Bitcoin. Una alternativa real al sistema monetario existente. Antes los peces grandes se comían a los pequeños. Con Bitcoin ahora son los peces pequeños los que se unen y tienen más poder que el otro pez grande. Por lo menos poder con respecto a sus finanzas y a su dinero. Bitcoin es la democratización del dinero. Es el dinero de la gente para la gente. Y bueno, como era de esperar, le surgieron muchos enemigos, al igual que a los otros intentos de monedas de la gente. Los bancos, los gobiernos, los grandes inversores se opusieron, intentaron pararlo, pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron pararlo? Porque a diferencia de la otra moneda digital que lanzaron llamada eGold, el famoso oro digital que intentaron sacar, pues sí que había un agente detrás, sí que había unas personas, una empresa a la que el gobierno pues fue a por ella, la cerró y casi acaba en la cárcel el hombre que lo propuso. Bitcoin, sin embargo, como explicaré más adelante, no tiene una empresa detrás, no tiene a nadie en concreto detrás y no supieron quién lo lanzó y como no era algo que estuviese en un sitio, sino que estaba repartido por todo el mundo, pues directamente no pudieron pararlo. ¿Qué pasó? Que no pudieron pararlo cuando era pequeño, pero Bitcoin siguió creciendo, creciendo, creciendo y se hizo tan grande que ya era imposible pararlo. Pero es que finalmente se dieron cuenta de que es una innovación tecnológica y económica imparable. Bitcoin tiene el potencial de transformar e impulsar todo el sistema económico. Es decir, Bitcoin no solo era lo que pensaban los que lo crearon, que iba a ser simplemente dinero para la gente, no, es que Bitcoin y todas las otras plataformas descentralizadas basadas en blockchain han creado una economía descentralizada
que va a revolucionarlo todo y que está, digamos, naciendo, pero que probablemente sustituya incluso al actual o puede que por lo menos estén en paralelo cuando crezca más y de verdad haya prosperidad y haya una economía mucho más sana y mucho más estable de la que hay ahora mismo en el mundo actual, que es un mundo con dinero inflacionario y, en cierto modo, insostenible. Bitcoin cada vez se ha hecho menos anárquico y es cada vez más aceptado por los gobiernos y las instituciones. ¿Qué quiere decir? Pues que cada vez lo ven menos como algo a lo que atacar y cada vez lo ven más como algo que puede traer prosperidad económica. Bitcoin es la referencia y el punto de anclaje de toda la economía descentralizada que están haciendo ahora. Y todo esto es posible gracias a la tecnología, como he dicho antes, blockchain. Para los que no hayáis visto el vídeo anterior, os lo recomiendo, sobre blockchain en concreto, que es muy interesante. Bitcoin es cada vez más deseado por ahorradores, empresas e inversores institucionales. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más gente lo ve como algo que va a mejorar la economía, algo que sirve como ahorro y algo que es una buena inversión. Sin ir más lejos, esta noticia de fecha 14 de septiembre de este año, la Junta Directiva de MicroStrategy convierte a Bitcoin en su principal moneda de reserva y puede que aumenten sus tenencias más allá de los 250 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa que se dedica a Business Intelligence y al tratamiento de datos, que se llama MicroStrategy, que cotiza en el Nasdaq, que es una empresa que no tiene nada que ver con criptomonedas, es una empresa tecnológica, sí, basada en gestión de datos, en Business Intelligence, se ha dado cuenta de que le interesa más tener sus reservas en Bitcoin que en dólares. O sea, las grandes empresas ya se están dando cuenta de que es buena idea tener Bitcoin. ¿Por qué? Porque podría convertirse en la moneda de reserva mundial. Y no lo digo yo, lo dice Steve Wozniak. Para el que no lo sepa, Steve Wozniak, cofundador de Apple, dijo: Bitcoin se convertirá en la moneda de reserva mundial. Casi todo el mundo conoce a Steve Jobs, es el genio que fundó Apple y que convirtió a Apple en la empresa que es hoy en día. Y lo que no tanta gente sabe es que Steve Wozniak fue el cofundador junto con Steve Jobs, fue, digamos, el cerebro tecnológico. Steve Jobs era muy bueno a nivel de marketing y a nivel de entender al cliente lo que la gente necesitaba y sabía vender muy bien también, pero el que creó los primeros ordenadores tecnológicamente disruptivos, cuando fundaron Apple, el genio tecnológico fue Steve Wozniak. O sea, que no es alguien que no sepa de lo que habla. Y ya él ha dicho que cree que Bitcoin se convertirá en la moneda de reserva mundial. Yo no sé seguro que vaya a ocurrir, pero lo que está claro es que va a crecer mucho más y yo creo que puede que se convierta en la moneda de reserva, tal vez solo del mundo cripto, y luego haya otra del mundo, digamos, centralizado, y que convivan los dos mundos, el mundo centralizado con su moneda de reserva mundial, que ahora es el dólar y podrá ser otro en el futuro, y en paralelo el mundo de la economía descentralizada con su moneda de reserva mundial, Bitcoin. O puede que incluso, como ha dicho Steve Wozniak, solo haya una única moneda de reserva mundial para ambas economías, la centralizada y la descentralizada, y que esa moneda acabe siendo Bitcoin. ¿Y quién creó Bitcoin? Bueno, pues fue el que está debajo de este saco. No fue Homer Simpson, para el que lo haya pensado. Fue creado por Satoshi Nakamoto. En 2008 publicó el white paper, es decir, lanzó en octubre lo que es el anuncio de lo que había creado, y en enero del 2009 minó el primer bloque y digamos que dio comienzo el funcionamiento de Bitcoin. Satoshi Nakamoto no fue su nombre real, utilizó un seudónimo y no se sabe a día de hoy quién es realmente. Hay gente que dice que Satoshi Nakamoto, evidentemente no lo es. Hay gente que se apunta al carro de decir que son Satoshi Nakamoto para intentar sacar publicidad y rédito de ello, pero evidentemente ellos no son, porque lo podrían haber demostrado y no lo han hecho. Luego no se sabe quién fue Satoshi Nakamoto. Hay gente que dice que fue una persona solitaria, hay gente que dice que en realidad fue un grupo de personas, hay gente que dice que fue la mafia rusa, que fue la NSA, que fueron los extraterrestres. Hay teorías para todo. Pero lo cierto es que no importa quién fue Satoshi Nakamoto. Lo que importa es el legado que dejó a la humanidad, Bitcoin.
¿Sabemos quién descubrió el fuego? No. ¿Sabemos quién inventó la rueda? No. ¿Sabemos quién formuló la teoría de la relatividad? Sí, sabemos que fue Einstein, pero en el fondo, aunque no lo supiéramos, daría igual, seguiría habiendo sido útil para crear inventos como el GPS y en el fondo todos estos descubrimientos, todos estos inventos benefician a la humanidad y no importa quién los creara, lo importante es que los podemos utilizar después y los podemos aprovechar. En el caso de Bitcoin es algo transparente, no es algo que haya dejado a alguien una puerta trasera y entonces resulte que va a manipularlo después. No, Bitcoin es código abierto, es transparente, todo el mundo puede verlo. Da igual quién fue Satoshi Nakamoto dejó Bitcoin y lo estamos aprovechando igual que podemos aprovechar cualquier otro invento de la humanidad. Satoshi Nakamoto fue un genio en 3 disciplinas: criptografía, ingeniería de redes y economía financiera. En criptografía, que es una rama de las matemáticas, porque controlaba todo el tema de firmas digitales, hashes. En ingeniería de redes, que es una rama de la informática, pues todo el tema de toma de decisiones distribuida, enrutamiento de datos, prevención de ciberataques. Y luego a nivel económico tenía muchos conocimientos para todo el tema de cálculos de masa monetaria, inflación, coste por transacción, es decir, era un genio en 3 disciplinas diferentes, al estilo Leonardo da Vinci. No era un experto en una sola cosa, sino que dominaba estas 3. No lo creo de la nada, se apoyó en tecnologías ya existentes, mejorando otros intentos previos de monedas digitales. Se apoyó, en cierto modo, en los otros intentos previos. Y lo que más destaca fue que consiguió solucionar el problema del doble gasto en una red descentralizada. ¿Qué significa esto? Pues que con Bitcoin se consigue por primera vez un dinero digital que sea totalmente descentralizado y seguro, en el que nadie puede copiar una moneda para gastarla 2 veces. Es decir, en un sistema centralizado como el de los bancos, es el banco el que se asegura de que las cuentas son correctas, de que cuando se transfiere dinero de una cuenta a otra, existe el dinero en la cuenta de origen, se suma en la cuenta de destino y el dinero ni se pierde ni se duplica. Al ser descentralizado es más difícil porque no hay nadie controlándolo. Y entonces siempre en los intentos que habían hecho, pues siempre había alguien que cogía una moneda y la enviaba a la vez a los sitios y conseguía gastarla 2 veces, es decir, conseguía duplicar su dinero, conseguía falsear la red en su beneficio, conseguía en cierto modo hackearla y entonces una red de dinero en la que la gente podría multiplicar su dinero, pues no tenía ningún valor, efectivamente. Por eso este logro de Satoshi Nakamoto fue muy importante con el lanzamiento de Bitcoin. Y esta es la clave. Información digital tiene que ser duplicable, tienes que tener archivos en tu ordenador y poder enviárselos a quien quieras, puedes enviar una copia y dejar el original en tu ordenador, pero el dinero digital tiene que ser no duplicable, porque si tú tienes dinero en tu ordenador, en tu móvil o en cualquier red blockchain y se lo envías a alguien, pues lógicamente tiene que aparecer en destino y desaparecer en origen. Luego el dinero digital nunca puede ser duplicable, si no, no funcionaría correctamente. Bueno, ¿y cómo funciona Bitcoin? Pues bueno, ahora vamos a entrar un poco en una parte un poco más técnica. Yo entiendo que hay gente que la parte técnica a lo mejor le cuesta un poco más. Intentar no perderos. De todos modos, si veis que os perdéis, no os preocupéis, porque hay gente que me ha pedido que explique un poco más la parte técnica. Así que, bueno, lo importante es lo que viene después, así que estad atentos, pero no os preocupéis si os perdéis. ¿Cómo funciona Bitcoin? Bueno, pues hay 2 partes fundamentales. Por un lado, los nodos y por otro lado, el software. Los nodos, ¿qué son? Pues los dispositivos de los usuarios que participan en la red, ya sean ordenadores o smartphones. Es decir, puedes conectarte a la red Bitcoin con un ordenador o con un móvil, o incluso con una tablet. Y luego el software, el programa informático que se instala en los nodos y que permite conectarlos entre sí formando una red peer-to-peer. Es decir, tenemos los ordenadores y luego el software que se instalan y permite conectarlos entre ellos. Una red peer-to-peer es una red punto a punto. ¿Qué significa? Que los ordenadores, los usuarios, se conectan uno a otro, punto a punto, sin tener que conectarse a un ente centralizado que distribuya. Todos se conectan con todos, peer-to-peer. Y bueno, el software de Bitcoin conecta a los nodos entre sí formando una red peer-to-peer descentralizada. No hay servidor central ni punto único de fallo. Si quitamos cualquier nodo, la red sigue funcionando igual. Es decir, como hemos dicho antes, al ser descentralizado, peer-to-peer, no hay un punto central, no hay un ordenador que se pueda estropear, no hay un ordenador que si lo hackean separe todo. ¿Qué quiere decir esto?
que si tú quitas unos cuantos nodos, va a seguir funcionando igual. Es decir, al haber mucha gente conectada y basarse el funcionamiento en toda la gente que hay conectada, aunque quites unos pocos, va a seguir funcionando igual. Y luego tenemos la famosa cadena de bloques. Y digo famosa porque blockchain significa cadena de bloques. ¿Qué es una cadena de bloques? Las transacciones se escriben en bloques de varios registros cada uno. Y cada bloque nuevo se enlaza al anterior formando una cadena. Y esta cadena de bloques contiene el histórico de todas las transacciones de la red. Es decir, cada bloque no es más que un registro donde se apuntan las transacciones. En cada bloque se apuntan todas las transacciones que han ocurrido. Se cierra el bloque, se escribe otro. Se enlaza con el anterior y se empieza a escribir otro. Se escriben las transacciones una, otra. Y cuando acaba el bloque se cierra y se escribe el anterior. El siguiente, perdón. Y a la vez se escriben todas las transacciones y se enlaza. Es decir, son como hojas de un libro que se enlazan unas con otras y en ese libro se escriben las transacciones. ¿Qué son las transacciones? Las transacciones es cuando el dinero, los bitcoins, cambian de dueño. Es decir, si alguien tiene un bitcoin y se lo manda a otro usuario, pues el usuario que lo manda deja de tenerlo y el que lo recibe pasa a tenerlo él. Luego, esa transacción se apunta y de esta forma lo que tiene en la red Bitcoin de información no es otra cosa que cuántos bitcoin tiene cada usuario. Y cada vez que un usuario se lo pasa a otro, se va apuntando todo en los bloques, de forma que los bloques unidos unos a otros, criptográficamente contienen el histórico de todas las transacciones que han ocurrido en la red. Los bloques nuevos se van añadiendo a la cadena cada 10 minutos. Cada 10 minutos se cierra un bloque y se añade otro, aproximadamente. Estos bloques están enlazados de forma que nadie puede borrar o modificar los bloques ya enlazados. Es decir, una vez que un bloque se cierra y se enlaza al anterior, toda la información que está en la cadena de bloques, todos los bloques que están enlazados entre sí, esa información es inmutable, no se puede cambiar. ¿Qué ocurre? Que empiezan a ocurrir transacciones, empiezan a escribir en otro bloque y en el momento en que ese bloque en el que se están escribiendo transacciones nuevas se vuelve a añadir a la cadena de bloques, ese bloque vuelve a se convierte como los otros en un bloque inmutable. La cadena de bloques es un registro de transacciones y al final es información almacenada en los ordenadores de los nodos que forman la red Bitcoin. El registro de transacciones, como he dicho antes, es información de lo que ocurre en la red, de las transacciones que ocurren en la red. Todos los nodos tienen la misma cadena de bloques. Esto es importante. Todos tienen la misma información. Y la van actualizando cada 10 minutos con los bloques nuevos que se van generando. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de un sistema centralizado en el que hay una base de datos en la que el banco, en este caso, sería el que escribe todo lo que ocurre en su base de datos, en sus ordenadores, en blockchain todos los usuarios tienen almacenado en su disco, ya sea en el ordenador o en el móvil, si se instala el nodo completo, tienen almacenado en ese disco la cadena de bloques con todo lo que ha ocurrido en el pasado. ¿Qué pasa? Que todos tienen la misma cadena de bloques, todos tienen la misma información. Y cada vez que se añade un nuevo bloque a la cadena, todos la actualizan de forma que otra vez vuelven a tener todos la misma información, la misma cadena de bloques con el bloque nuevo que se acaba de añadir. Cada 10 minutos, todos los usuarios van actualizando la cadena. Bueno, vamos a ver los nodos. Los nodos tenemos 3 tipos. Los nodos ligeros, los nodos completos y los nodos mineros. Seguro que algunos ya habéis oído hablar de los mineros. Vamos a ver qué son cada uno de estos nodos. Los nodos ligeros son los usuarios comunes que acceden a la red de forma esporádica. Realizan consultas y ejecutan transacciones. Es decir, pues un usuario común que dice, mira, yo uso Bitcoin porque quiero tener ahí un dinero ahorrado, un dinero invertido, o quiero hacer ahora un envío a cierta persona o comprar algo con Bitcoin. Pues cuando me apetece me conecto y lo utilizo. Y no me complico la vida, yo lo utilizo desde el dispositivo que mejor me viene. Nodos ligeros. Luego están los nodos completos, que ya son usuarios expertos que están más comprometidos con la red Bitcoin y que están conectados de forma permanente. Es decir, tienen un ordenador, normalmente uno de sobremesa, conectado a la red,
lo configuran, si está en el cliente Bitcoin, por ejemplo, Bitcoin Core, y con su nodo completo validan las transacciones y las propagan por la red y contribuyen activamente a la seguridad de la red. Es decir, son ordenadores que están conectados y están leyendo, atentos a todo lo que ocurre en la red y a validar las transacciones. Cuando alguien intenta hacer un movimiento, si es válido con respecto a la información que hay en la cadena de bloques, es decir, si alguien quiere mandar de su dirección un Bitcoin a otra dirección, si es correcto, si de verdad esa dirección de origen existe, de verdad tiene esa cantidad, de verdad ha firmado las claves correctas y de verdad existe el destino, pues entonces valida la transacción y la propaga por la red. Por lo tanto, contribuyen a la seguridad porque cuando alguien intenta hacer un movimiento que no está permitido porque intenta mover un dinero, un Bitcoin que no es suyo, o intenta hacer una operación que va en contra de la red, pues estos nodos completos, digamos que están ahí para aportar seguridad y para impedirlo. Sin embargo, los nodos ligeros, digamos, son más usuarios y los nodos expertos, los nodos completos, son más usuarios que aportan seguridad. Y bueno, ya por fin los nodos mineros. Son nodos completos que además ejecutan la labor de minado. Es decir, un nodo minero es un nodo completo, realiza todo lo que realiza el nodo completo y además ejecuta la labor de minado. ¿Y qué es la labor de minado? Bueno, pues 3 cosas. Primero, procesan todas las transacciones de la red formando un bloque. Es decir, ellos van escribiendo todo lo que ocurre en la red, lo van escribiendo en un bloque suyo que tienen en su ordenador. Van escribiendo todo, se lo van apuntando para ellos. A la vez, en paralelo, mientras van apuntando todo lo que ocurre, tienen que competir entre ellos, compiten los mineros entre ellos, para ganar una competición y con ello ser los privilegiados que puedan añadir el siguiente bloque a la cadena. ¿Y por qué digo privilegiados? ¿Por qué es tan importante ganar la competición y poder ser ellos los que escriban el bloque? Pues porque cada vez que un minero escribe un bloque en la red, cada vez que añaden un bloque a la cadena, obtienen una recompensa en bitcoins. ¿Qué es eso de la recompensa en bitcoins? Pues que nuevos bitcoins que se generan se reparten entre los mineros que escriben los bloques. Es decir, Bitcoin cada 10 minutos genera un bloque y aumenta una cantidad el número de nuevos bitcoins que son los que se quedan los mineros cuando consiguen escribir el bloque. ¿Qué pasa si no consiguen escribir el bloque? Bueno, pues cuando no lo consiguen, porque gana otro, pues participan en la validación del bloque que añaden los demás mineros. Es decir, un minero tiene que estar escribiendo todo lo que ocurre. Si resulta que no gana esta competición, que luego explicaré de qué va, pues entonces dice, bueno, gana otro. Vale, pero espera un momento, a ver, ese otro que ha ganado, ¿qué va a escribir? Porque lo que va a escribir son todas las transacciones que han ocurrido. Y hemos dicho que la cadena de bloques es inmutable, por lo tanto, todos creemos y confiamos en lo que haya escrito, pero para confiar en algo que haya escrito, tienes que asegurarte de que cuando se escribió correctamente. Y esa es la labor de los mineros. Cuando uno va a escribir, los otros confirman que lo que va a escribir coincide con los que ellos también han apuntado, porque todos estaban apuntando, de forma que cuando uno escribe, todos los demás pueden asegurarse de lo que escribe es correcto porque lo estaban apuntando también. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres un minero, estás apuntándolo todo y no consigues ganar, bueno, pues validas el bloque de otro y lo vuelves a intentar. Si no consigues nunca ganar la competición, pues has estado escribiendo, has estado validando y no te llevas nada. Y entonces, por eso, todos intentan competir para ganar, lógicamente, y ahora veremos un poco más adelante de qué va eso. El consenso, para cada bloque nuevo, el minero ganador propone su bloque a la comunidad y solo si recibe el visto bueno de la mayoría puede añadirlo a la cadena, por lo que hemos dicho. El consenso es la validación. Es la forma en la que te aseguras de que lo que escriben los mineros es correcto porque los otros mineros están pendientes de que no lo escribas erróneamente y por eso decimos que es seguro lo que he escrito porque todos han estado pendientes de que se escribe correctamente. Y ese es el juego. El que gana se lleva el dinero y los que no comprueban, vigilan que el que lo escriba bien. ¿De qué va la competición de la que hablábamos? Bueno, pues la competición de los mineros consiste en resolver un acertijo matemático con ordenadores muy potentes trabajando las 24 horas del día. Y esto se le llama Proof of Work, POW, también conocido como prueba de trabajo en español. Es decir, el software de Bitcoin genera aleatoriamente acertijos matemáticos que para resolverlos hay que emplear ordenadores muy potentes trabajando todo el día para conseguir resolverlo. Por eso es una competición. Cuanto más potencia utilizas, más posibilidades tienes de acertarlo. Al final tiene un componente aleatorio, es decir,
es un poco también suerte el acertarlo, pero digamos que es como una lotería en la que cuanto más potencia utilizas, más papeletas te dan. Por lo tanto, a largo plazo, los que más potencia tienen son los que más veces consiguen ganar el bloque y más dinero ganan con ello. También hay que tener en cuenta, desde un punto de vista de negocio, que el coste eléctrico es muy alto, por lo tanto, claro, para poder minar, aparte de tener ordenadores muy potentes, tienes que estar en un sitio en el que el coste de la electricidad no sea muy alto porque si no, no te compensa. Y esto es la competición. Minar bitcoins es conseguir la recompensa por añadir un bloque a la cadena. El que gana la competición es el que mina bitcoins y es el que se lleva esos bitcoins de recompensa. Estos bitcoins se generan en una cantidad fija cada 10 minutos y se asemeja al minado en las minas de oro, se le llama minar, como ocurre con el oro en las minas de oro, pues porque los nuevos bitcoins se generan y se añaden al total de circulación. Es decir, en una mina de oro, cuando se extrae el oro se añade al oro que existe. Ahora mismo en el mundo hay cierta cantidad de oro, ciertas toneladas de oro, pero cada año se mina más oro. ¿Qué ocurre? Que todo ese oro nuevo que se mina cada año se va añadiendo al oro que ya existe. Se va expandiendo la cantidad de oro en función de cuánto oro se extrae de las minas. Pues con Bitcoin pasa igual. La cantidad de Bitcoin que se genera con el minado es la que se añade al Bitcoin que hay. Pero esta cantidad se va reduciendo, luego lo veremos más adelante, por lo que cada vez es más difícil, es más escaso el Bitcoin, porque cada vez los mineros sacan menos Bitcoin con su minado. Bueno, y esa alta competitividad entre mineros hace que sea muy costoso escribir en la cadena de bloques. ¿Y esto qué hace? Pues refuerza la seguridad. El elevado hash rate es una forma de medir cuánta potencia se emplea. Este elevado hash rate en Bitcoin es uno de los factores que hacen que Bitcoin sea la blockchain más segura y confiable de todas. Hay gente que dice, es que Bitcoin gasta mucha energía. No, no la gasta. La emplea en hacer la red Bitcoin más segura. Este alto consumo de energía para generar la potencia que hace que solo puedas escribir en la cadena de bloques si has empleado mucha electricidad, mucha potencia, es lo que le da seguridad a la red. Un hash rate elevado implica un alto coste económico para los mineros y para los atacantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si un atacante, un hacker, intenta falsear la red, intenta ser el que escriba en la cadena de bloques pues por su propio beneficio para falsear una cuenta y robar unos bitcoins, ¿qué ocurre? Que el coste económico, porque para minar, como he dicho antes, tienes que emplear ordenadores muy caros, tienes que emplear muchísima electricidad y al igual que es caro minar oro, te necesitas una mina, necesitas maquinaria, necesitas empleados. Minar oro es caro, pero compensa, porque luego vendes el oro. Entonces, las empresas mineras, si el oro está caro, pues son rentables porque todo lo que gastan lo compensan porque venden el oro que minan. En Bitcoin pasa igual. El Bitcoin es muy caro minarlo, es muy caro escribir los bloques. Por lo tanto, cualquier hacker que intente hackear Bitcoin le va a ser más caro el hackeo que lo que va a conseguir con el robo. Por lo tanto, no le compensa. Cualquier ataque de un hacker se desincentiva precisamente porque es muy caro hackear la red. Y si os fijáis en este gráfico, que está desde 2010, a partir de 2008 el hash rate sube. Y si antes de 2018 ya era difícil hackear Bitcoin, pues ahora es prácticamente imposible de la cantidad de hash rate que hace falta para escribir un bloque en la cadena. Esto es lo que hace a Bitcoin seguro. Bueno, es una de las cosas que hace a Bitcoin seguro. Y bueno, ahora viene una cosa muy interesante que os estaréis preguntando todos. ¿Quién controla Bitcoin? Bueno, pues Bitcoin no es una empresa, no tiene dueños, ni jefes, ni empleados, ni líder. Efectivamente. Bitcoin no lo controla nadie, ni empresas ni gobiernos. Es público y abierto. Cualquiera puede participar sin pedir permiso y nadie puede pararlo. Es una comunidad abierta de desarrolladores, mineros, usuarios expertos y usuarios no expertos. Antes os he hablado de los usuarios no expertos de derecha a izquierda, los del nodo ligero, luego los usuarios expertos, que eran el nodo completo, luego los mineros, que además minaban,
Y ahora hay un cuarto participante que son los desarrolladores, son los que actualizan el código. Estos desarrolladores, también conocidos como programadores, porque son los que programan el código de Bitcoin. Originalmente, Satoshi Nakamoto creó el código original de Bitcoin en 2008 y conforme la comunidad de desarrolladores fue creciendo, Satoshi fue desvinculándose del proyecto progresivamente hasta que desapareció. Mandó un correo diciendo que se desvinculaba del proyecto, que Bitcoin había nacido, que ya era adulto, que lo dejaba libre y que no quería saber nada de él, no porque no le gustase, sino porque se dio cuenta de que era hora de que madurase y de que viviese por sí solo. Entonces, ¿qué pasó? Que desde 2011 los propios usuarios de Bitcoin proponen mejoras y actualizan el código regularmente. Es decir, el creador, Satoshi Nakamoto, que no sabemos quién es, que desapareció, ya no está controlando Bitcoin, ya no está programando Bitcoin, ya no sabemos quién es, ni dónde está, ni qué hace. Se desentendió completamente. Ahora, los propios usuarios, lógicamente, usuarios que sean expertos programadores o desarrolladores, son los que actualizan el código regularmente. ¿Y por qué hacen esto? Pues hay 4 tipos de desarrolladores y 4 tipos de motivos por los que alguien ayudaría al código de Bitcoin. Primero, usuarios implicados que creen en el proyecto. Es un proyecto, como hemos dicho, de código abierto. Hay mucha gente que por temas ideológicos cree en Bitcoin y altruistamente ayuda a su funcionamiento y ayuda a mejorarlo sin obtener nada a cambio. Luego están los usuarios con un alto interés económico personal, es decir, usuarios que compraron Bitcoin hace muchos años y que ahora tienen millones y millones de euros en Bitcoin, que lógicamente tienen interés en que el proyecto funcione, que el proyecto vaya mejor y que vaya más en lugar de menos. Por lo tanto, tienen un interés económico personal en que el proyecto vaya mejor y ayudan con sus desarrollos. Luego hay empresas que tienen Bitcoins en sus fondos de reserva. Antes he hablado de MicroStrategy, porque era un ejemplo de una empresa fuera del mundillo cripto que ha decidido tener reservas de Bitcoin en sus fondos de reserva. Pero es que hay muchas empresas que sí son del mundillo, pues que su modelo de negocio se basa en Bitcoin y que tienen reservas en Bitcoin. Por lo tanto, tanto las empresas que tienen reservas en Bitcoin como empresas cuyo modelo de negocio se basa en Bitcoin, pues son empresas que les interesa que Bitcoin vaya bien, les interesa que Bitcoin mejore, les interesa que Bitcoin sea cada vez más adoptado por todo el mundo y, por tanto, pagan a sus empleados para que mejoren el código de Bitcoin. No para que hagan un Bitcoin acorde a sus intereses personales, no. De hecho, firman contratos incluso con cláusulas por las cuales el desarrollador cobra de la empresa y no cumple órdenes de lo que tiene que hacer de la empresa. ¿Por qué? Porque a la empresa le interesa que Bitcoin funcione y triunfe. No le interesa hacer un código que le pueda beneficiar a ella a nivel personal. Además, que si lo hiciese, como luego veremos más adelante, no se le iban a admitir la comunidad, o sea que tampoco serviría de mucho. Y bueno, luego tenemos los mineros, que son profesionales, son empresas que se dedican a esto. Validan y añaden las transacciones en la cadena de bloques. Son usuarios expertos con ordenadores muy potentes y coste de electricidad bajo. Es decir, un usuario que no es una empresa tiene que ser un usuario muy tecnológico, que invierta mucho en ordenadores muy potentes y que además vive en un sitio con un costo de electricidad bajo. O sea, es muy difícil. En España ni os lo planteéis. Luego, lo más común a día de hoy ya son empresas que tienen granjas de minado, que tienen muchos ordenadores en una granja y los sitúan en zonas, pues como he dicho, o que tengan un costo de electricidad muy bajo o en zonas también de mucho frío, porque al estar en zonas de frío se ahorran la electricidad de tener que refrigerar los sistemas. Y luego, por último, hay una cosa que ha creado polémica, que son los pools de minado. Y digo que ha creado polémica porque ha habido gente que me ha dicho es que hay 4 o 5 pools de minado que son muy grandes y lo controlan todo. No, es cierto que son grandes y es cierto que tienen, digamos, un trozo del pastel de minado grande, pero es que los pools de minado son cooperativas de mineros, no es una empresa. Son muchos mineros que se unen y unen fuerzas para minar juntos. ¿Qué quiere decir? Que si, digamos, un pool de minado hiciera algo que fuese en contra de Bitcoin, en contra de la comunidad, los mineros que se han unido a esta cooperativa, en cuanto vieran que lo hace, simplemente tendrían que hacer switch a sus máquinas y irían a minar a otro pool. ¿Qué quiere decir esto? Pues que haya muchos mineros en un pool minando juntos no significa que esté centralizado, significa que están minando juntos, pero que en el momento en que unos pocos de ese minado
hagan algo que no le interesa al resto, pues se quitan de ese pool y entonces deja ese pool de ser otra vez el líder como era y lo pasaría a ser otro pool. En conclusión, que aunque parezca que es una entidad, un pool, en realidad son muchos pequeños juntos. Y luego tenemos los nodos completos, que son los expertos, que validan y propagan las transacciones de la red, reforzando la seguridad. Y por último, los nodos ligeros, que son los no expertos, y estos usuarios son la mayoría, y son los que apoyan el rumbo de Bitcoin usándolo para transferir valor, para almacenar su riqueza o como inversión. Es decir, los nodos completos validan y propagan las transacciones, es decir, evitan que haya transacciones incorrectas. Y entonces podemos pensar, bueno, los nodos ligeros no validan nada, no hacen nada, solo lo usan. Pues no, no es que no hagan nada, es que al ser mayoría, en el fondo, son los que en última instancia apoyan Bitcoin. Es decir, si los otros desarrolladores mineros y nodos completos llevan a Bitcoin por un rumbo que no interesa, ¿qué va a hacer la gente? Pues la gente va a sacar su dinero de Bitcoin y se va a ir a otro sitio, se va a ir a otra red, se va a ir a otra criptomoneda o no van a tener su dinero ahí. Por lo tanto, en última instancia, esta gran mayoría de usuarios apoyan a Bitcoin teniendo su dinero ahí, confiando en él y usándolo. Y son los que también, en cierto modo, votan. ¿Cómo votan? Usándolo. Cuanto más gente quiere usar Bitcoin, es que más gente lo apoya, más demanda hay, más sube el precio. Si la gente no quisiera usar Bitcoin, pues no habría demanda y su precio bajaría. Por lo tanto, también son importantes este tipo de usuarios que son los que en el fondo apoyan Bitcoin. Y bueno, aquí tenemos a los 4 grupos. Juntos, desarrolladores, mineros, expertos y usuarios. Son 4 comunidades diferentes que se vigilan entre sí. Los desarrolladores son una comunidad que si uno de ellos hace un código que le beneficia a alguien concreto y no a la comunidad, no al proyecto Bitcoin, pues los otros desarrolladores no se lo van a aceptar. Lo mismo con los mineros. Si un minero intenta escribir un bloque incorrecto, los otros mineros no se lo van a validar. Los expertos lo mismo, también evitan que otros usuarios lancen transacciones incorrectas. Y por último, los usuarios son los que, si la red sigue su rumbo correcto, pues cada vez se unen más y lo apoyan. Pero es que también no solo se vigilan entre ellos dentro de cada grupo, es que los grupos entre sí se vigilan también entre ellos. ¿Por qué? Porque si los mineros deciden que van a... vamos a poner otro ejemplo. Los desarrolladores... Perdón. Supongamos que los desarrolladores desarrollan un código mejor para Bitcoin. Un código que están todos de acuerdo, pero en el que los mineros no les interesa. Pues entonces resulta que los mineros que no minen el código nuevo no van a poder validarlo. Si los mineros deciden usar un código que les interesa a ellos, los expertos no van a validar sus transacciones. Es decir, para que funcione Bitcoin, las transacciones tienen que ser validadas por expertos, tienen que ser validadas por mineros y el código tiene que ser desarrollado por los desarrolladores. Es decir, se tienen que poner de acuerdo los 3 grupos para que cada cambio que se produzca beneficie a la comunidad y no beneficie solo a uno de los grupos. Por eso se dice que es tan descentralizado, porque son 4 grupos diferentes que se controlan entre ellos. La honestidad de la mayoría impide que una minoría sea deshonesta. Y además es que tienen incentivos alineados. Incentivos ideológicos, porque creen en el proyecto. Incentivos empresariales, porque hay empresas que su negocio depende de que funcione Bitcoin. Y incentivos económicos, porque la gran mayoría de ellos tienen grandes sumas de Bitcoin. Por lo tanto, a todos les interesa que Bitcoin funcione, a todos les interesa que Bitcoin sea un buen depósito de valor, a todos les interesa que funcione Bitcoin, que avance y que cada vez más usuarios se unan. Por lo que en el momento en que todos los incentivos están alineados, no para su propio beneficio, sino para el beneficio de todos, es cuando todo funciona perfectamente. Está muy bien pensado. Bitcoin es dinero descentralizado, no manipulable, no censurable y seguro. Bitcoin, digamos que es el paradigma de la descentralización. Es el ejemplo claro de cómo hacer una blockchain descentralizada. Porque hay otros proyectos en los que el equipo de desarrolladores son los que deciden todo. Hay otros proyectos en el que los mineros son los que controlan todo. En Bitcoin no. En Bitcoin, como he dicho antes, son 4 grupos diferentes, cada uno con su poder
y unos se controlan a otros y no hay nadie que tenga el control, salvo que se pongan de acuerdo por el bien de la comunidad, por el bien de Bitcoin. Y bueno, hasta aquí la parte técnica. Espero que no haya sido demasiado técnica. Espero que me hayáis seguido. Si no ha sido así, no os preocupéis, porque ahora vamos a ir un poco a la parte un poquito más filosófica, un poquito menos técnica y ya más filosófica y económica. ¿Qué es el dinero? Bueno, seguro que habéis oído la frase de el dinero es la raíz de todos los males. Bueno, pues esa frase, quien la diga, no es por otro motivo que por falta de información. Porque el dinero no es bueno ni es malo. El dinero es solo una herramienta. Una herramienta con diferentes utilidades y el hecho es que el dinero es una herramienta y no un fin en sí mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay gente que piensa que el dinero es la raíz de todos los males, está equivocada, pero es que hay gente que piensa que el único fin en esta vida es conseguir dinero y también están equivocados. Que sí, que el dinero es útil, pero es útil como herramienta para conseguir otras cosas y esa es la clave. Y como es una herramienta, ¿para qué sirve esta herramienta? Pues entonces, aquí es, a ver si avanzamos, que se me ha ido el dedo, ahora, aquí es cuando vamos a ver la utilidad de esta herramienta, la utilidad del dinero. Pues no es otra que estas tres cosas. La utilidad del dinero es que sea medio de intercambio, depósito de valor y unidad de cuenta. Medio de intercambio, pues para que sirva para comprar y vender, es evidente. Depósito de valor, pues el dinero tiene que servir para ahorrar. O sea, el dinero no te sirve solo para comprar o para vender, porque si vendes algo y tu dinero al día siguiente ya no vale nada, pues no te sirve. Tiene que ser un dinero que te permita mantener el valor de lo que tienes, que te permita ahorrar en ese dinero y no se devalúe. Y por último, tiene que ser una unidad de cuenta. Una unidad de cuenta, pues no es otra cosa que la capacidad de poder calcular los precios con él. Es decir, tú vas a comprar manzanas y sabes que cuesta 2 euros el kilo. Bueno, pues entonces, gracias a que calculas los precios en euros, el dinero, en este caso los euros, te servirían como unidad de cuenta. Y bueno, vamos a ver ahora un poquito de la historia del dinero. ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues todo empezó por la autarquía. ¿Qué es la autarquía? El autoabastecimiento. En nuestros orígenes como raza, como especie, pues no hacíamos otra cosa que coger lo que necesitábamos. Íbamos por el campo y veíamos un árbol con fruta y nos la comíamos. Pues lo que necesitábamos lo cogíamos, nos buscábamos la vida. Cada uno se buscaba para sí mismo. Luego, cuando en el tema de la socialización y demás, pues ya empezamos a ver que podíamos intercambiar cosas. Sobre todo con el tema ya de la agricultura, la ganadería, vimos que podíamos intercambiar. Y a eso se le llama trueque. El intercambio de una manzana por una pera, pues es un trueque. ¿Qué pasaba con el trueque? Pues que traía problemas. ¿Qué problemas traía el trueque? Pues que era necesario que ambas personas que hacían el trueque quisieran lo que el otro ofrecía. Es decir, si tú tenías manzanas y querías peras, a lo mejor el que tenía peras no quería manzanas y era un problema. Si tú tenías manzanas y querías peras, tenías que encontrar a alguien que tuviese peras y además quisiera manzanas. Y luego también era difícil ajustar el valor en el intercambio. Si tú tenías lechugas y el otro tenía vacas, pues a ver cuántas lechugas le dabas tú por cada vaca. No era fácil de calcular. Y a raíz de eso surgió el dinero. Esa herramienta que hemos dicho que es útil. ¿Para qué sirve? Entre otras cosas, para agilizar la economía. Otra vez volvemos a poner las tres utilidades del dinero. Como medio de intercambio para comprar y vender, como depósito de valor para ahorrar y como unidad de cuenta para calcular precios. Con el dinero es mucho más fácil comprar porque ahora a la hora de comprar una manzana pues simplemente pagas la cantidad en dinero que sea y no tienes que tener la otra cantidad de otro producto equivalente que quiera el otro. Como depósito de valor, si tú tienes muchas manzanas y quieres ahorrar, pues si las guardas igual se estropean, mientras que si guardas el dinero, pues te dura más.
Y como unidad de cuenta, como hemos dicho, es más fácil calcular los precios con dinero que con vacas o con lechugas. Y bueno, en el fondo cualquier cosa que cumpla esas tres funciones es dinero. Pues cualquier cosa se puede usar como dinero. De hecho, en la historia, antiguamente, se usaron como dinero muchas cosas, muchas formas de dinero a lo largo de la historia. Se usaron conchas, se usó porcelana, plumas, hojas de coca, pieles, bambú, cacao, especias, sal, de ahí viene la palabra salario, porque hubo una época en la que los sueldos se pagaban en sal y de ahí viene la palabra salario. También piedras preciosas y varios metales. Estos son todas las cosas que se han usado a lo largo de la historia como dinero. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que el oro y la plata eran mejores por sus características y se fueron consolidando como el mejor dinero. Y en el 600 a.C. se acuñó la primera moneda. Las primeras monedas, pues que eran de oro y de plata. Las monedas garantizaban la cantidad y la autenticidad del metal. Es decir, que si tú tenías una moneda, pues sabías qué cantidad exacta de metal tenía y que el metal era auténtico. ¿Qué pasó en el siglo XVII? Bueno, pues que inventamos los billetes, el papel moneda. Bueno, y ahí empezó todo el lío. ¿Por qué? Porque, ¿qué eran los billetes? Pues al final no eran otra cosa que un recibo del oro que tenía la gente en los bancos. Es decir, antiguamente los bancos o los equivalentes de la época a lo que eran los bancos eran unos empresarios que tenían unas bóvedas que guardaban el oro de sus clientes para que estuviera seguro. Y entonces le daban un recibo al cliente que ponía vale por tanto oro. Y el cliente se iba con su recibo. Y ese recibo, que equivalía a una cantidad de oro, también se podía usar para comprar. Y entonces al final, en vez de comprar con el oro, compraban con los recibos. Esos recibos, esos papeles, ese papel moneda que equivalía a una cantidad de oro, pues al final la gente lo usaba y dejaba su oro olvidado en la bóveda. Muy bien seguro. ¿Qué pasaba? Que estos banqueros, estos empresarios, se dieron cuenta de que podían imprimir tantos recibos como quisieran sin tener el oro en las bóvedas. Y eso fue lo que hicieron. Empezaron a imprimir billetes y a gastarlos, billetes que ponía vale por tanta cantidad de oro, pero no estaba el oro realmente. ¿Y qué ocurrió? Claro, que lo hicieron tanto y gastaron tanto que se corrió la voz de que no tenían el oro correspondiente, que era cierto que no lo tenían, y entonces la gente fue a sacar su oro, los primeros pudieron sacarlo, pero como había muchos más papeles que oro de verdad, pues los últimos no pudieron sacar su oro, esta gente tuvo que cerrar, hay leyendas de que dicen que los quemaron, los ahorcaron, bueno, no se sabe muy bien, pero el caso es que no pudieron devolver el oro a la gente porque habían imprimido más papeles de los que tenían. Pues esto es una especie de historia que no se sabe muy bien si es cierta, si no lo es, pero que a lo largo de la historia ha ocurrido ya más veces documentadas, ha ocurrido muchas veces, ha habido corralitos, los bancos no tienen el dinero que ponen las cuentas, la gente intenta sacarlo y no está el dinero ahí. Y bueno, al final con todo esto, el papel moneda, del dinero digital de los bancos y demás, pues resulta que si no tienes el dinero, ya sea en papel o digital, respaldado por un oro de verdad, pues al final no vale nada. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en 1945, en el Tratado de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, decidieron declarar el dólar como moneda de reserva mundial y lo anclaron al oro, el famoso patrón oro. Entonces, ahí sí que el dólar estaba anclado al patrón oro. Cada dólar equivalía a tanto oro en la Reserva Federal. ¿Qué pasaba? Que efectivamente no podían emitir más billetes de los que oro había en las bóvedas. Y todas las demás monedas del mundo pues hicieron algo parecido y se anclaron un poco al dólar, que a su vez estaba anclado al oro, y todo el dinero que había correspondía con una cantidad de oro concreta. Pero, una vez más, vieron que no podían imprimir todo el dinero que querían y entonces en 1971, en el famoso Nixon Shock, se puso fin al acuerdo de Bretton Woods y desapareció el patrón oro. ¿Qué quiere decir? Que en 1971, una vez más, el dinero dejó de estar respaldado por oro. Los billetes pasaron a ser papeles o números en los ordenadores de los bancos que no tenían ningún respaldo, no tenían ese oro, ese metal precioso que lo respaldara, y ahora emiten todo el dinero que quieren a gusto y a discreción
y eso pues no es bueno para los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque si veis este gráfico, desde 1950 hasta 2020, este gráfico muestra cómo se ha ido depreciando el valor del dólar. Según ha ido pasando el tiempo, el dólar cada vez vale menos. En 1971 baja de golpe porque ya se desapareció el patrón oro, baja, y bueno, luego sigue bajando ya más lentamente. ¿Qué quiere decir? Que los dólares, y lo mismo ocurre con los euros, las libras y otras monedas fiat, cada vez valen menos, porque cada vez lo imprimen más y como no tienen un respaldo, no tienen un límite, pueden imprimir todo lo que quieran, pues imprimen todo lo que quieran, imprimen todo lo que quieren y cada vez vale menos. Este gráfico es sacado de la página de la Reserva Federal y indica la cantidad de dinero M1. Es decir, cuánto dinero ha imprimido la Reserva Federal. En este caso son los dólares de Estados Unidos. Pues si veis, ha ido subiendo. Casualmente, sube mucho la cantidad de dinero y baja el valor de ese dinero. No es casual, es una relación directa. Cuanto más dinero existe, menos valor tiene cada unidad de ese dinero. Cuanto más dinero imprimen, menos valor tiene el dinero de la gente que lo guarda. Por eso, ahorrar en dólares o en euros a largo plazo es mala idea porque se te lo come toda la inflación. ¿Qué ocurre? Que ha ido subiendo. Desde la crisis de 2008 han seguido imprimiendo digitalmente. ¿Y qué ha pasado con el COVID? Pues que hemos pasado de 4 trillones a casi 6 trillones en un mes o dos. ¿Qué quiere decir que haya subido tanto la masa monetaria? Pues que es muy probable que haya inflación. ¿Y cuándo va a haber inflación? Bueno, pues no es algo que sea instantáneo, porque si ahora tenemos una crisis, las crisis provocan deflación, que es justo lo contrario. Entonces, digamos que todo el dinero que hay generado está un poco, digamos, latente. Es un dinero que está latente, que está guardado. Lo voy a pagar a ver. Hola. Una transferencia online porque... Bueno, vamos a... ¿Te he quitado el micro? Bueno, sigo con lo que estaba. Digamos que se ha imprimido, se ha generado digitalmente muchísimo dinero. Ese dinero está, digamos, parado latente y no está generando inflación ahora mismo, pero en el momento en que la economía se recupere, en el momento en que todo ese dinero salga a flote, en el momento en que todo ese dinero salga de donde está parado, ese dinero que está ahora mismo parado por miedo a la crisis, ese dinero vuelva a la circulación, pues va a seguir pasando lo que ha ido pasando. Que ha ido bajando el valor del dólar, pero imaginaos cuánto puede bajar con todo el dinero que se ha imprimido, pues más aún. Por lo tanto, es muy probable que en los próximos años, en función de cómo se desarrolla la economía, pues tarde o temprano haya bastante inflación. Y bueno, pues ¿cómo protegerse de la inflación? Bueno, pues a mucha gente le parecerá una buena inversión los inmuebles, a otros le parecerá una buena inversión el oro y a otros les parecerá una buena inversión el Bitcoin. En cualquier caso, para mí, cualquiera de estas tres inversiones es buena para protegerse de la inflación. Luego hay otros factores a tener en cuenta, claro. Para mí, evidentemente, la mejor es Bitcoin. Otros a lo mejor prefieren inmuebles, tal vez porque los inmuebles se puedan alquilar y generan ingresos pasivos. Otros prefieran oro porque sean más tradicionales. Yo, en mi caso, prefiero Bitcoin, aunque, bueno, tampoco quiere decir esto que no vaya en un futuro a diversificar también, a lo mejor en oro y en inmuebles. Pero ahora mismo, para mí, en este momento, la mejor inversión es Bitcoin. Y ahora vamos a ver un dato. La expansión. ¿Qué significa que los inmuebles tienen expansión arbitraria? Bueno, pues digamos que el precio de los inmuebles está determinado por la oferta y la demanda, ¿no? A mayor oferta, menor precio, y a mayor demanda, no, lo he dicho mal, perdón. A mayor demanda, mayor precio, y a menor demanda, menor precio. Y con la oferta lo mismo. A mayor oferta, menor precio, y a menor oferta, mayor precio. Es decir, la oferta y la demanda se cruzan de forma que en función de la cantidad de viviendas disponibles y la demanda de esas viviendas, los precios se mueven. ¿Qué quiere decir que la expansión es arbitraria? Bueno, pues que ¿de qué depende que se construyan más casas o menos? Pues depende de las decisiones del gobierno, de las decisiones del ayuntamiento, de si se conceden licencias, de si no se conceden. ¿Qué quiere decir?
Si se liberalizara de todo el sector, si de verdad dejaran construir y en vez de poner pegas facilitaran que se construyeran muchas más casas, pues sería bueno para la gente joven, porque podría comprarse una casa, bajarían los precios, porque habría más oferta y entonces más gente podría tener acceso a una casa. Sería algo bueno para la gente que quiera comprarse una casa, pero si tú has invertido en inmuebles y resulta que al haber mucha más oferta los precios bajan y baja tu capital porque compraste un precio y ha bajado el precio, pues es una mala inversión. Que lo más probable es que no ocurra, lo más probable es que siga habiendo restricciones a la construcción, siga habiendo impedimentos por parte de gobiernos y ayuntamientos y, por lo tanto, lo más probable es que siga siendo una buena inversión los inmuebles. Pero no tenemos la certeza de qué va a ocurrir en el futuro. Por tanto, es arbitrario y depende de decisiones gubernamentales. ¿Qué pasa con el oro? Que no depende de ningún gobierno. El oro se expande a un ritmo del 2% anual. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los años se extraen de las minas aproximadamente un 2% más del oro que ya hay en circulación. Y salvo por pequeños conflictos que pueda haber con determinados países que puedan en un momento dado interferir en el negocio de la minería, por lo general el minado es constante todos los años aproximadamente un 2% y no varía mucho. ¿Qué pasa con el Bitcoin? Actualmente su expansión también es aproximadamente del 2%, pero es que es del 2% ahora, desde mayo de este año, pero es que luego será del 1%, luego será del 0,5%, luego será del 0,25% y finalmente será 0. ¿Qué quiere decir? Que Bitcoin se expande menos aún que el oro. Digamos que es más escaso porque crece su volumen, la cantidad de Bitcoin crece más despacio que la cantidad de oro. Por lo tanto, es todavía más escaso. Cuando he dicho que cada cierto tiempo disminuía el porcentaje de nuevo Bitcoin que se genera, que es el porcentaje de Bitcoin que se genera nuevo, es lo que ganan los mineros, como os he explicado antes. A eso se le llama halving y ocurre cada 4 años. Cada 4 años, la última vez ha sido este año, en 2020, en mayo, cada 4 años se reduce a la mitad la cantidad de Bitcoins que obtienen los mineros. O dicho de otra forma, la inflación, o mejor dicho, cuánto se expande la masa de Bitcoin, disminuye a la mitad. De forma que dentro de 4 años, en vez del 2% anual, será del 1%. Y dentro de otros 4 años el 0,5, otros 4 años el 0,25 y finalmente acabará siendo 0 y no se generará ningún nuevo Bitcoin nuevo y por lo tanto será más escaso y más predecible que el oro, porque emisión limitada y predecible implica confianza a largo plazo. No solo es cuestión de que tenga una baja inflación, se expanda poco. Es importante también que sea predecible. Bitcoin va a tener un número máximo de 21 millones de Bitcoins. Ahora mismo creo que vamos por unos 18 millones. Cuando se impriman los 21 millones de Bitcoins ya no habrá más. Pero es que desde ahora hasta que se terminen de imprimir, de emitir los 21 millones de Bitcoins, cuántos Bitcoins se generan cada 10 minutos es predecible, está escrito en el código de Bitcoin. En el código de Bitcoin está escrito que cada 10 minutos se generan tantos Bitcoins y que dentro de 4 años esos Bitcoins van a ser la mitad y 4 años después van a ser la mitad y está todo escrito en el código y va a ser así hasta que se llegue a 0. Mientras que en el oro, pues ya como hemos dicho, puede depender de gobierno, del momento dado que paren la minería, aunque poco, y en el caso de los inmuebles, pues depende más directamente de los gobiernos. Que sí, que habrá gente que aún así prefiera invertir en inmuebles, como hemos dicho, por otros motivos, pero si nos basamos en la razón de cuál de los tres tiene una emisión más limitada, es más escaso y además más predecible, en este caso sería el ganador Bitcoin. En cualquiera de los casos, ¿cuál sería la decisión más sabia? Pues ni uno, ni otro, ni el tercero, sino diversificar. Diversificar en inmueble, diversificar en oro y diversificar en Bitcoin. ¿Que te gusta más Bitcoin? Pues más Bitcoin que oro. ¿Que prefieres inmuebles? Pues más inmuebles que Bitcoin. Puedes tener 2 o puedes tener los 3. Si diversificas, pues mejor. Y bueno, aquí vamos a ver la comparativa entre Bitcoin, el oro y el dólar. En este caso, tenemos aquí en primer lugar el oro, en segundo lugar dinero fiat, dólares estadounidenses, que podemos aplicar igualmente al euro o a la libra, cualquier moneda fiat. Y por último, criptomonedas, en este caso Bitcoin.
Convertibilidad, bueno, pues todos puedes convertir uno por otro, en este caso son todos altos. Usos múltiples, pues los tres los puedes usar para prácticamente lo que quieras, bueno, quizás el oro un poco menos. Movilidad, aquí ya el oro se resiente porque si tienes mucho capital, pues mover el oro es pesado, mientras que el dinero digital o los bitcoins, que también son digitales, pues cuesta menos moverlos y si quieres mover a dinero a otra parte del mundo, pues en bitcoin lo haces al instante, en dinero fiat te tarda 3 días y en oro, imagínate, para llevar 10 lingotes de oro a Nueva Zelanda, pues la que tienes que liar. Durabilidad. El oro es muy resistente, es muy duradero. El Bitcoin lo mismo, no se degrada, mientras que los billetes pues se van estropeando. Alta divisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el oro puedes trocearlo hasta cierto punto, el dinero fiat pues puedes dividir hasta 1 céntimo, mientras que Bitcoin puedes dividirlo lo que quieras. Es decir, tú puedes dividir un Bitcoin en 100 millones de satoshis. Satoshi es la 100 millonésima parte de un Bitcoin, por lo que tú puedes tener 0,0000001 Bitcoin si quieres. Es muy divisible. Seguridad contra falsificación. Bitcoin, por el tema de la criptografía, es infalsificable y el dinero fiat se puede falsificar y el oro cada vez más hay que tener cuidado donde lo compras porque hay muchos sitios que falsifican el oro, te ponen una capa de oro y luego por dentro tienen tungsteno o cualquier otra cosa. Si compráis oro, tener cuidado donde lo compráis. Facilidad para llevar a cabo transacciones. Pues el oro, lo que hemos dicho, vas a comprar a una tienda con oro y te lo van a poner muy difícil. Aunque en teoría tú puedes comprar lo que quieras con oro, pero claro, tienes que encontrar un comprador que te lo quiera aceptar el oro. Con dinero fiat y con Bitcoin puedes comprar donde quieras. Con Bitcoin ahora todavía no en todos los sitios, pero más adelante se podrá comprar en todos los sitios con Bitcoin. Previsibilidad de suministro, pues lo que hemos hablado antes. En el Bitcoin sabemos exactamente cuánto suministro de Bitcoin va a haber, cuánto Bitcoin nuevo se va a generar ahora, el año que viene, dentro de 10 y dentro de 30 años, porque está programado en el código. Eso da confianza. En el oro es moderado, ¿por qué? Pues porque sí, ahora mismo hay un 2% de expansión del oro anual, pero ¿y si de repente hay problemas y no se puede sacar más oro? Se sacaría menos. ¿Y si ocurre al revés? ¿Y si se encuentra una mina de oro que resulta que hay muchísimo oro y se extrae mucho más oro y en vez del 2% pasa al 5%? ¿Y si encuentran una tecnología que permite minar oro mucho más barato y todo el mundo empieza a minar oro? ¿Y si resulta que Elon Musk consigue minar oro espacial de un asteroide? Bueno, son casos muy hipotéticos y muy extravagantes, pero no podemos estar totalmente seguros de que va a seguir siendo el 2% el ritmo al que crezca el oro, mientras que sí sabemos exactamente a cuánto va a crecer el Bitcoin. Y el dinero fiat, pues como hemos dicho, basta que haya una pandemia para que dupliquemos el volumen del dinero emitido y aquí no ha pasado nada. Independencia, bueno, pues lo mismo. Bitcoin es totalmente independiente, como hemos visto. El oro es independiente hasta cierto punto, los gobiernos pueden trastear con él ahí un poco ahí con las minerías y el dinero fiat pues es totalmente dependiente del gobierno. La descentralización, pues lo mismo. Bitcoin es totalmente descentralizado. El oro está un poco más centralizado en unas ciertas empresas de minería y el dinero fiat está totalmente centralizado en los gobiernos. Y por último, pues que el oro no es programable, el dinero fiat tampoco, y Bitcoin es programable, aunque en este caso las que de verdad son más programables serían Ethereum y otras criptomonedas, pero bueno, Bitcoin, aunque menos, también es programable, así que también. Y bueno, pues ya para terminar, aquí tenemos a Bitcoin. Como hemos dicho, es el oro 2.0, es la versión mejorada del oro. Hasta ahora el oro había sido el mejor dinero, ha sido el mejor dinero durante miles de años, pero no era digital, no se podía mandar al instante. Luego inventaron el dinero digital de los bancos y sí, tenía ventajas con respecto al oro, pero perdía la autenticidad y el valor y no era predecible y era manipulado. Llegó Bitcoin y consiguió unir lo bueno del dinero digital y lo bueno del oro, la escasez del oro y la no manipulabilidad que tiene el oro. Así que digamos que Bitcoin se puede considerar como oro digital o oro 2.0. Y esto ya lo puse en otra presentación y es simplemente para que veáis que digamos que Bitcoin es lo más conocido y lo que mejor se ve para la gente que no conoce el mundillo, pero hay otro mundillo mucho más profundo, hay otras criptodivisas para pagos,
Hay, como hemos dicho, plataformas de smart contracts como Ethereum, aplicaciones descentralizadas, luego se puede ganar también dinero con minería, con staking. Hay un mundo ahora que está naciendo de finanzas descentralizadas. En la otra charla dije que estaba metido en la teoría y que iba a empezar a meterme en la práctica. Ya me he metido, ya estoy trasteando con las finanzas descentralizadas. Es un mundo apasionante. Se pueden generar ingresos pasivos, puedes optimizar tus estrategias con yield farming. Todavía es muy nuevo y tiene un riesgo, todo esto tiene el riesgo de que puede fallar un smart contract, pero bueno, es el riesgo de que el smart contract falle y por eso hay que esperar un poco, unos meses a que se asiente esto un poco y se vea que de verdad funciona. Pero ojo, porque hay un montón de estafas, como dije en la otra charla. Hay shitcoins, de criptomonedas que no valen nada, hay scams que mandas tu dinero y no lo vuelves a ver, y hay muchísimos Ponzi y piramidales. Es decir, no confundáis finanzas descentralizadas con sistemas piramidales, no confundáis DeFi con Ponzi. Ya he visto en el grupo que habéis puesto nombres de plataformas que son Ponzi, que son piramidales. Tener cuidado con esto porque se puede ganar mucho dinero durante 2 o 3 semanas y a la cuarta semana que estalla y lo pierdes lo que tenías. Yo desaconsejo totalmente meterse en este tipo de esquemas y sobre todo tener en cuenta que un smart contract puede fallar en un sistema transparente y legítimo, pero es que un Ponzi piramidal va a fallar sí o sí. La pregunta no es si fallará, la pregunta es cuándo. Es algo que va a explotar sí o sí. Si te pilla dentro, pierdes el dinero. Si tienes suerte y resulta que te ofrecen un 35% mensual y a los 3 meses has recuperado la inversión y lo siguiente de beneficio, hay gente que se arriesga. Bueno, yo lo desaconsejo totalmente. Así que, como hemos dicho, para no meternos en follones, a lo seguro, en las criptomonedas, que es Bitcoin. Bueno, y llego tarde para invertir. El porcentaje del mundo que utilizaba Internet en 1995 era el 0,4%. Y el porcentaje del mundo que está utilizando Internet en 2020, 25 años después, es del 60%. Si tenemos en cuenta que Bitcoin es el dinero, lo que Internet a la información, y tenemos en cuenta que el porcentaje del mundo utilizando Bitcoin en 2020 es el 0,4% solo, como era Internet en 1995, pues si pensabas que llegabas tarde a Bitcoin, piénsalo de nuevo. Porque si esto funciona de verdad, va a ser mucho más grande. No podemos estar seguros al 100% de que vaya a funcionar, de que vaya a crecer tanto como se prevé que vaya a ocurrir, pero tiene toda la pinta. Y bueno, esto es un descargo de responsabilidad porque esta presentación se ofrece a título informativo y educativo. Son opiniones personales mías, junto con una parte más didáctica, pero lo que he expuesto en ningún caso constituye un asesoramiento financiero y tener en cuenta que toda inversión conlleva un riesgo que tenéis que realizar vuestra propia investigación. Así que escucharme con atención, pero luego tomar vuestras propias decisiones, porque como he dicho, I'm not your financial advisor. Y bueno, ahora vamos a hablar de precio de Bitcoin. Esto que veis aquí es el gráfico logarítmico del precio de Bitcoin desde 2011. Como he comentado antes, Bitcoin lo lanzaron en 2009, pero digamos que hasta 2011 no empezó a apuntarse, digamos, el precio en plataformas de trading para hacer un seguimiento. Entonces, tenemos aquí en 2011 los primeros datos de cuánto valía Bitcoin en 2011 y si os fijáis, estamos hablando de 8 céntimos, 13 céntimos, 20 céntimos, 32 céntimos, 52 céntimos. La escala logarítmica significa que no va subiendo poco a poco, 10, 10, 10, 10, sino que cuanto más subes, más sube también la cantidad. Si veis aquí, 52, 82, 130, 200, aquí sube a 52.000, 200.000, 500.000, es decir, sube mucho más rápidamente porque si fuera una escala lineal no entraría el gráfico en la pantalla. Entonces, usando una gráfica logarítmica, podemos ver cómo en 2011 subió el precio, subió el precio, subió el precio y se produjo un pico en 2011 aproximadamente en $32. Los precios siempre yo los miro en dólares porque es la moneda que más volumen mueve y la referencia mundial, por lo que yo siempre miro los precios en dólares aunque luego compre en euros.
¿Qué pasó aquí en 2011? Que hizo un pico y luego el precio se desplomó. ¿Qué ocurrió? Pues que hubo una burbuja. Hubo una burbuja en el precio y la burbuja estalló. La burbuja estalló, pero luego se recuperó. Llegamos a 2014. ¿Qué pasó? Pues que a finales de 2013 se creó otra burbuja. El precio subió hasta los 1.200 y luego el precio se desplomó otra vez. Luego fue subiendo, subiendo, subiendo y en 2017, algunos se acordarán, hubo otra burbuja. Llegamos a $20.000 el Bitcoin. Y luego se volvió a desplomar, a desplomar, a desplomar. Y ahora nos estamos recuperando. ¿Qué significa que haya habido una burbuja en Bitcoin? Pues que se ha sobrevalorado, la gente ha comprado como loca, sin cabeza, y luego ha explotado y el precio se ha derrumbado. El precio se ha derrumbado. ¿Significa que haya habido una burbuja que ha estallado que Bitcoin ha dejado de tener valor? No. Igual que una burbuja inmobiliaria que explotó en 2008 y los precios cayeron drásticamente de los inmuebles, eso no significa que las casas dejaran de tener valor. Las casas siguieron siendo útiles. Las casas seguían teniendo valor. Pues lo mismo con Bitcoin. Bitcoin cada vez es más valioso, cada vez tiene más valor como forma de ahorro, como protección contra la inflación y como vehículo de inversión. Y además sirve como medio de pago. Es decir, Bitcoin cada vez es más valioso. Lo que pasa es que se crean burbujas que inflan el precio y luego se deshinchan, pero luego se recuperan, se vuelven a hinchar y se vuelven a deshinchar. Si os fijáis, se han repetido los mismos ciclos durante las tres últimas burbujas. Tenemos tres burbujas, la de 2011, la de 2013 y la de 2017. Tres burbujas que después de reventar entraron en la zona roja que veis aquí, que es lo que llaman el bear market, que es el mercado bajista. Durante la zona roja llegó el mercado bajista, luego la zona naranja fue la zona de acumulación, un breakout, una zona de reacumulación y el primer halving. Si os fijáis, los puntos suspensivos son los halving. Los halving que ha habido cada 4 años, como veis justo ahora acaba de ocurrir el de 2020, cada 4 años hay un halving, que son las líneas verticales punteadas blancas. Bueno, pues se produce el halving y empieza otro mercado alcista. En este caso fue en 2 tramos, uno por aquí y otro por aquí. ¿Qué pasó cuando acabó el mercado alcista en 2013? Pues que vino un año de mercado bajista en rojo. Otra vez una zona de acumulación en naranja, un breakout en amarillo y una zona de reacumulación en gris. Tuvimos un halving y otra vez se volvió para arriba, para arriba, para arriba y se infló otra burbuja hasta diciembre de 2017. ¿Qué ocurrió en diciembre de 2017? Otra vez un año de mercado bajista. El precio bajó, bajó, bajó. Tuvimos una fase de reacumulación en naranja, un breakout en amarillo y ahora hemos tenido la fase de reacumulación un poquito más movida porque hemos tenido el bajón de marzo, del COVID, pero otra vez estamos aquí camino de ¿qué esperáis que pueda pasar? Pues, como dicen siempre, lo que ocurre en el pasado no te puede asegurar lo que va a ocurrir en el futuro. Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras. Pero si os fijáis en las figuras, cada vez que ha habido una burbuja, ha hecho exactamente lo mismo las 3 veces. Cada vez la curva se aplana más, cada vez sube y baja menos, cada vez se estabiliza más. Cuanto más aumenta la capitalización de Bitcoin, se vuelve menos volátil, pero los ciclos se repiten. Y siempre se ha repetido, después del halving, resulta que se vuelve más escaso el Bitcoin porque se reduce a la mitad la cantidad de Bitcoin que se genera y empieza el ciclo alcista. Luego llega el ciclo bajista, las fases y otra vez otro halving, otro ciclo alcista. Luego el ciclo bajista, las 2 fases y otro halving. ¿Qué va a ocurrir? Pues que tiene la pinta de que volvemos otra vez a una cuarta burbuja. Tiene toda la pinta. ¿Cuál es el punto clave? Pues si os fijáis, el máximo anterior es lo que hace disparar el precio del siguiente ciclo. Una vez pasado el máximo del ciclo anterior es cuando se dispara el precio. El máximo del ciclo anterior lo tenemos en $20.000. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable, evidentemente no tengo una bola de cristal y como hemos dicho, esto no es una ciencia exacta, pero tiene toda la pinta que una vez que pasemos
el máximo histórico de $20.000, ocurrirá lo mismo que cuando pasamos el máximo histórico de 1.200. Empezará a salir por la televisión, Bitcoin ha llegado a su máximo histórico, las criptomonedas, qué locura, todo el mundo comprando, gente comprando por todos lados, gente metiéndose sin tener ni idea, cosa que no deberían hacer, pero al final cuando se crea el furor este del compramos, pues sube el precio muchísimo porque es esa fase de la burbuja en la que todo el mundo quiere comprar porque piensan que va a llegar a la luna, pero claro, tarde o temprano volverá a bajar. ¿Qué es lo que creo yo que va a ocurrir? ¿Qué recorrido creo yo que puede ocurrir del Bitcoin en los próximos años? Pues algo parecido a esto. ¿Qué significa esto? Pues que si os fijáis, esto que he dibujado aquí, que me lo he inventado, claro, porque no puedo ver el futuro, es lo que siguiendo todas las tendencias logarítmicas y matemáticas del comportamiento de Bitcoin, es lo que es más probable que haga el Bitcoin. Puede que baje un poco más y luego se recupere, o puede que no baje y que siga, pero lo que está claro es que llegará un momento en el que subirá aproximadamente a la zona de la banda azul para otra vez volver otro mercado bajista y otra vez empezar otro ciclo con el siguiente halving. Ahora mismo, sin entrar en mucho detalle, hay dos teorías que afirman dos cosas diferentes. Una teoría es que los ciclos son fijos de 4 años, basándose en que los halvings son cada 4 años y que justo después del halving ocurre el ciclo alcista. Por lo tanto, tendríamos, según esa teoría de los ciclos de 4 años, tendríamos un ciclo alcista en 2021 con el pico a finales de 2021, justo 4 años después de 2017. Esa sería una teoría. La otra teoría, que también está justificada, es que los ciclos no son cada 4 años, sino que son cada vez más largos. Por eso, al principio, el ciclo fue más cortito y cada vez son más largos. Según la teoría de los ciclos cada vez más largos, en lugar de en 2021, pues nos iríamos hasta 2023. Conclusión, sea en 2021, en 2023 o en 2022, lo más probable es que lleguemos a ese máximo. ¿Y a cuánto llegaremos? Pues aproximadamente a los $100.000. Pueden ser 50.000 o pueden ser 150.000, pero aproximadamente, si el gráfico dibuja algo parecido, ya sea en 2021, en 2022 o en 2023, es probable que lleguemos a los $100.000. Para luego caer de nuevo, habrá que estar atentos para que no nos pille la bajada. Estamos hablando de que estamos en 10.000. Estamos hablando de llegar a 100.000, multiplicar por 10 la inversión. ¿Merece la pena esperar? Merece la pena esperar, no tener prisa. Da igual que sea en 2021, que sea en 2022, que sea en 2023. Esto tiene pinta de que va a llegar a los $100.000 o un poco menos, no sabemos. Pero que va a pasar de 20 y va a seguir subiendo, yo, en mi opinión personal, creo que ocurrirá y yo he invertido y yo espero que ocurra. Y si ocurre más tarde, pues tampoco tengo prisa. Como en cualquier inversión, aunque Bitcoin se considere ahorro, como también se considera inversión, también tiene cierto riesgo, no invirtáis más de lo que podáis dejar mucho tiempo, muchos años ahí a largo plazo. No invertáis algo que vayáis a necesitar el mes que viene, porque si tenéis mala suerte y esto baja tanto como bajó en marzo y baja hasta aquí, hasta los 8.000 o hasta los 6.000, que podría bajar, y luego se recuperaría. Pero si tenéis que vender justo cuando está a 7.000, pues perdéis dinero. Por eso es mejor invertir a largo plazo y da igual lo que baje, porque si inviertes a largo plazo esperas que suba y, según estas teorías y mi propia visión, tarde o temprano llegaremos a los 100.000. Pero como digo, es mi visión, no es un consejo de inversión, así que vosotros tenéis que tomar vuestra propia decisión. Y bueno, los que decidan invertir, los que decidan comprar bitcoins, los que decidan ahorrar todos los meses un poco, los que decidan usarlo, los que quieran probarlo, como ya he dicho antes, un euro son 100 céntimos, un bitcoin son 100 millones de satoshis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podéis comprar la cantidad que queráis. No tenéis que comprar un bitcoin por $10.000. Podéis comprar 0,1 bitcoins o 0,01 bitcoins o 0,0001 bitcoins, lo que queráis. Podéis comprar la cantidad de bitcoin que queráis. ¿Y cómo los conseguimos? Pues como he dicho antes, podéis minarlos, pero no lo recomiendo porque no vais a poder. O si lo hacéis, vais a gastar más de lo que ganáis,
Por lo tanto, el hecho de minar se reserva a profesionales especializados. ¿Qué otra forma de comprar Bitcoin tenemos? Bueno, pues como forma de pago de un producto o servicio. Es decir, si ofrecéis un producto o servicio y os pagan en Bitcoins, pues conseguís Bitcoins. Pero claro, tenéis que conseguir a alguien que os lo compre en Bitcoins y tener un producto o servicio que vender. Si no lo tenéis, pues no vais a poder conseguir Bitcoin de esta forma. Otra forma que hay es intercambiándolos con otra persona. ¿Cómo? Pues otra persona te transfiere sus Bitcoins y tú le das tus euros. A mí esta opción, ya os digo que no me gusta. No me gusta, ¿por qué? Porque primero necesitas encontrar a alguien que tenga Bitcoin y que te lo quiera dar a ti y que además él te quiera vender justo la misma cantidad que tú quieres comprar. Muy difícil. Sí, hay plataformas en las que tú contactas con un desconocido que casualmente quiere vender 1.000 euros en Bitcoin, que son justo los que tú quieres comprar. Una plataforma donde os ponéis en contacto. Pero claro, si quedáis en persona, quedar en persona con un desconocido para hacer un intercambio de dinero, a mí me parece muy arriesgado. Y hacerlo sin quedar en persona, hay plataformas que te lo permiten, pero hay también estafas y hay que tener conocimientos y a mí me parece complicado y que eres capaz de hacerlo de esta forma, que te parece seguro, que tienes conocimientos técnicos suficientes como para hacerlo, perfecto. Pero para alguien que empieza, que no tiene conocimientos técnicos avanzados, que no se quiere complicar la vida, lo más cómodo es un exchange. En un exchange compras bitcoins con euros y ya los tienes. Para mí es lo más fácil. De hecho, lo que yo uso, yo cuando quiero comprar bitcoins voy a mi exchange y compro con euros y fenomenal. No me complico la vida en contactar con desconocidos. En un exchange se compran de maravilla. Ahora bien, ¿cómo guardo mis bitcoins? Esta es una de las cuestiones más importantes. Si tú compras los bitcoins en el exchange, ellos te lo ponen muy fácil para que los dejes allí. Según los compras, ya están allí y no tienes que hacer nada más. Dejar tus bitcoins en el exchange es fácil y cómodo. Pero cuidado, es fácil y cómodo, pero no es seguro. Tampoco es que te lo vayan a robar al día siguiente. Es decir, hay una posibilidad, dependiendo de en qué exchange los dejes, mayor o menor, hay una probabilidad de que los hackeen y los pierdas. Entonces, para estar 100% seguros de que tienes tus bitcoins, de que son tuyos, de que tú los guardas, de que tú haces con ellos lo que quieres y de que no te los roban, un hardware wallet es 100% seguro. Tenéis varios modelos, tenéis el Trezor, tenéis el Ledger, los configuráis y lo guardáis con una clave para que solo vosotros tengáis acceso a vuestros bitcoins. Y luego hay una tercera opción que es el software wallet. ¿Qué es esto? Pues esto es tener tus bitcoins en un programa informático, en un nodo ligero, como hemos hablado antes, en tu ordenador. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo tienes que ser un usuario avanzado para hacerlo bien. Es decir, tienes que saber cómo hacerlo para que no te hackeen, tienes que tomar unas medidas de seguridad. Como comentaba en el grupo, tienes que saber configurar un VPN, que si usas Tor, que si encriptar las claves, que si haces copia de seguridad. Es decir, si eres un usuario avanzado y quieres usar un software wallet, perfecto. De hecho, incluso yo lo recomiendo para operativas más avanzadas como las que yo estoy ahora mismo utilizando de finanzas descentralizadas. Pues está, por ejemplo, en Ethereum MetaMask, que es un software wallet y que te permite acceder a las finanzas descentralizadas como usuario avanzado. Pero que incluso en este software wallet puedes conectar también el hardware wallet y ser todavía más seguro. En cualquier caso, si eres alguien que empieza, pues yo no recomiendo un software wallet porque, como comentaban también en el grupo de WhatsApp, que si no vas a saber guardarlos tú, pues mejor no lo guardes. ¿Qué pasa con el hardware wallet? Que es para tontos. Es decir, tú tienes tus bitcoins en un hardware wallet y aunque te hackeen el ordenador, de arriba abajo, como las claves de tus bitcoins están en un dispositivo físico y están dentro del chip, solo tú puedes firmar las transacciones pulsando físicamente el botón del hardware wallet. El hardware wallet es un aparatito como un pendrive. Entonces, solo tú, pulsando físicamente el botón, puedes aceptar que se haga una transacción. ¿Qué quiere decir? Que un hacker, por mucho que te hackee, como no puede pulsar físicamente el botón del aparato, no te va a poder robar. Por eso el hardware wallet es 100% seguro, es lo mejor. Por eso yo el software wallet lo recomiendo solo ya para usuarios avanzados para determinadas operativas después. Vale, y entonces, ¿cuál es lo fácil? ¿Por dónde empezar? Pues por el exchange.
¿Significa que el exchange no se puede usar? No, significa que es la forma de empezar. Es lo fácil y es lo cómodo. Yo recomiendo empezar con un exchange, comprar tus primeros bitcoins, a comprar 1, 2, 3 veces y no pasa nada porque dejes 100 euros en un exchange o 200. ¿Por qué no pasa nada? Pues porque son 100 euros. O sea, si da la mala suerte de que lo roban, bueno, pues te han robado 100 euros. Ahora, si vas a meter 10.000 euros, pues utiliza un hardware wallet para tenerlo seguro. Por eso, lo mejor es empezar usando un exchange para comprar 2, 3 veces y cuando ya cojas confianza, cojas seguridad y vayas a empezar a invertir cantidades más grandes, pues ya te compras el hardware wallet y lo guardas ahí que estará seguro. Y ya más adelante, si quieres, pues ya empiezas con un software wallet, finanzas descentralizadas y demás, según vayas avanzando un poco en tu nivel. Y cuidado con las estafas y con los hackers, lo que hemos comentado. Cuidado con usar un software wallet sin saber lo que haces porque te pueden hackear. Cuidado con ir a una página que te dicen que te venden bitcoins sin saber muy bien lo que es porque puede ser una estafa. Cuidado con ir a un vídeo en YouTube que te sale un comentario de alguien que dice que te ayuda y es un desconocido que te hace que te lo pone todo muy fácil, que te dice que tienes que mandar el dinero a tal sitio, lo mandas a tal sitio y es una página web que ha creado él y te ha robado el dinero. Es decir, mucho cuidado, incluso yendo por lo fácil de comprar bitcoin en un exchange, mucho cuidado en qué exchange lo compráis. Tenéis que estar seguros de que compráis en un exchange adecuado, un exchange seguro, un exchange que no sea una estafa y que lo hacéis de la forma adecuada para que sea lo más seguro posible dentro de la seguridad que te da un exchange. Y bueno, si aún no lo tienes claro, puede haber ocurrido. O sea, puede que no sepas muy bien en qué exchange comprar, puede que no tengas claro cómo hacerlo, a lo mejor te da miedo hacerlo mal y perder tu dinero. Tal vez te gustaría que alguien te acompañase en tus primeros pasos, pero no todo el mundo tiene un cuñado experto en criptomonedas. O si lo tiene, no le apetece estar explicándote cómo se da de alta en un exchange, hazte el Know Your Customer. Es decir, incluso la opción fácil de utilizar un exchange tiene ciertos pasos que tienes que seguir, ciertas cosas que tienes que hacer y es mejor hacerlos en el orden adecuado y de forma que lo hagas un poco seguro y sabiendo lo que haces. Entonces, hay gente que se mira en internet un tutorial y se lo hace solo. Bueno, hay gente muy espabilada. Yo lo hice por mí mismo. También es cierto que yo me he metido a estudiar esto a fondo y me he pasado muchas horas investigando. Entonces, si vais a hacerlo por vuestra cuenta, pues investigar bien y aseguraros de que lo hacéis bien. Si queréis comprar Bitcoin y no lo tenéis muy claro, porque no es tampoco fácil, pues yo, en cierto modo, lo entiendo. Y, de hecho, precisamente porque habrá, como vosotros, mucha gente que quiera comprar Bitcoin y que no lo tenga claro y que lo que le gustaría es que alguien le fuera diciendo paso a paso lo que tiene que hacer con la tranquilidad de saber que lo está haciendo bien, precisamente por eso vamos a dar un curso de acompañamiento, tu primera inversión en Bitcoin. ¿Y cuál es el objetivo de este curso? Pues durante el curso los alumnos estarán acompañados en todo momento en el proceso de compra de sus primeros bitcoins. Es decir, queremos hacer un curso en el que la gente durante el curso, después de haber asimilado los conceptos teóricos clave, pueda ir haciendo paso por paso todo lo necesario con la tranquilidad de que va a tener al profesor diciéndole lo que tiene que hacer, diciéndole si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal y sabiendo que al terminar el curso va a tener sus bitcoins comprados de forma segura y también va a tener una guía de cuáles son los siguientes pasos que tiene que dar después del curso, que ya después los puede dar por sí mismo o a lo mejor en un futuro hacemos otro curso ya más avanzado, pero en principio este curso el objetivo es que la gente pueda invertir en Bitcoin de forma segura. Son 2 sesiones teórico-prácticas, porque habrá una parte de teoría y otra parte práctica, 2 sesiones de 2 horas, que son 4 horas en total. Hemos puesto un precio de 50 euros. Voy a intentar conseguir un descuento para la comunidad de Tanor, para que el precio de 150 euros sea menor, porque consigamos ese descuento que será solo para los miembros de Tanor. Las fechas que estamos barajando probablemente sean 22-29 de octubre, de 6 a 8. Lo que pasa es que la fecha aún está por confirmar. En cualquier caso, cuando esté hecha
la convocatoria oficial ya sea definitiva la fecha, ya sepamos el descuento que tenéis, sepáis cuánto va a costar exactamente, pues ya podéis escribir. Para todos los que tengáis mucho interés y no os queráis quedar fuera, porque hemos pensado hacer solo 10 plazas, porque como es un curso de acompañamiento no puedes meter mucha gente, entonces igual las 10 plazas se llenan. Para todo el que se quiera preinscribir, que envíe un correo a este correo, 123jm8a@gmail.com, mandáis un correo ahí, de forma que cuando salga la convocatoria, a todos los que me habéis mandado el correo sin compromiso, yo os mando la convocatoria antes para que os inscribáis los primeros y no os quedéis fuera. ¿Para quién es este curso? Evidentemente para alguien que ya ha comprado Bitcoin, que ya controla el tema y ya no necesita esa primera ayuda, pues a lo mejor la teoría del curso le viene bien, pero a la práctica pues puede que sea un poco redundante porque el proceso práctico va a ser algo que él ya ha hecho, mejor o peor, pero lo tiene ya hecho. Otra cosa es que lo haya hecho en otro exchange diferente o de otra forma diferente o quiera recordarlo, le venga bien. Pero sobre todo está enfocado para todos los que lleváis tiempo detrás de esto, no os atrevéis, lo veis complicado y no os fiáis. Entonces, yo creo que a este curso aporta bastante valor en el sentido de que vamos a acompañar justo en el proceso de hacerlo para que lo hagáis bien, seguro y con confianza. Así que esto es lo que ha dado de sí la charla de hoy. Muchas gracias a los que estáis escuchando y nada, si tenéis alguna duda acerca del curso o alguna duda acerca de lo que hemos hablado hoy sobre Bitcoin, pues nada, podéis preguntar lo que queráis y yo encantado de responder. Así que, Ricardo. Sí, gracias, José Manuel. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Sí, genial. Tenemos alguna pregunta aquí en el chat. Preguntan qué exchange usas. Yo uso varios, porque como yo, digamos que hago diferentes operativas, estoy en varios niveles, es decir, yo por un lado compro Bitcoin como ahorro, por otro lado invierto en Ethereum, por otro lado también he comprado otras criptomonedas más alternativas, más pequeñas, que tienes que ir a un exchange diferente, por otro lado estoy en finanzas descentralizadas, entonces yo estoy en varios sitios. Ahora, nosotros en el curso lo que vamos a recomendar es lo que yo recomiendo a alguien que empieza, es Coinbase. Hay gente que no le gusta, pero para mí es uno de los más seguros. Nos dicen si nos pones un ejemplo para cada caso, pero no entiendo a qué caso se refiere. Amante, si quieres puedes hablar. Imagino que se referirá a lo que has dicho que haces con Ethereum o con Bitcoin, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, yo recomiendo Coinbase, pero hay criptomonedas más pequeñas que no las tienen en Coinbase. Entonces te tienes que ir a otro exchange que es más difícil de usar, que es menos seguro y que no recomiendo para alguien que empieza, pero sí para alguien que quiere comprar una criptomoneda que no podría comprar en otro. Y lo mismo con las finanzas descentralizadas y Uniswap. Yo estoy ahora usando Uniswap, pero yo no recomendaría Uniswap a alguien que comienza porque para usar Uniswap tienes que tener conocimientos que son más complicados que los que tienes que tener para comprar en Coinbase. Y dice, ¿por qué no, por ejemplo, uno español como Bit2Me? Yo no estoy en contra de Bit2Me, pero a mí me parece más seguro Coinbase. Más práctico y con menos comisiones, pero es mi opinión. Entonces, efectivamente, alguien que prefiera comprar en una empresa española pues, y quiera apoyar a la empresa española, pues genial. Yo me baso, en mi opinión, barajando factores como la facilidad de uso, Coinbase es fácil, la seguridad es de los más seguros y tiene bajas comisiones. Sobre todo si luego te vas a la versión profesional, que también lo explicaremos en el curso. Y dice también de Hacking Team y Coinbase. Coinbase es el que has dicho. De Hacking Team sí. Es otro exchange. Sí, pero yo ya te digo que yo, si me preguntáis cuál recomiendo para empezar, es ese, es el que vamos a utilizar, donde vamos a abrir la cuenta en el curso. Entonces, cualquier otro, para empezar, yo lo recomiendo menos. Que luego, una vez que ya sabes, puedes usar otro si quieres, pero yo lo que intento es que sea fácil y seguro.
Entonces, otros tendrán otras cualidades, pero esa no. Vale. Preguntan también si hay algún ranking de exchange. Pues que hay un montón de exchange, pero claro, es que hay exchange seguros, hay exchange menos seguros, los hay que cobran más comisión, los hay que cobran menos, los hay que son directamente una estafa, los hay que los hackean cada 2 por 3. Hace poco salió la noticia de que han hackeado KuCoin. Entonces, claro, es que hay muchísimos. Habrá rankings, claro que los habrá. Yo tengo algunas preguntas un poco más técnicas. Al principio comentaste que es código abierto y que se siguen haciendo modificaciones. ¿Qué tipo de modificaciones? Voy a dejar de compartir. A ver si soy capaz. ¿Me veis? Sí, te vemos. Perfecto. Dime, Ricardo. Sí, mi pregunta es, ¿qué tipo de modificaciones están haciendo al código? Por lo que comentaste, vale, se vigilan entre sí los distintos desarrolladores, ¿no? Está como muy descentralizado. Pero, ¿qué tipos de modificaciones? Da un poco de miedo, ¿no? Que estén cambiando el código. Bueno, precisamente Bitcoin, como su propuesta de valor con respecto a todas las demás criptomonedas, es precisamente su seguridad, su estabilidad y dar confianza a largo plazo, son los que menos modifican el código. Se lo piensan muy mucho para modificarlo y de hecho, cuando hubo una modificación en la que no se pusieron de acuerdo, se produjo el fork y de hecho de ahí surgió Bitcoin Cash, que es otra criptomoneda. Digamos que no se pusieron de acuerdo y entonces los que no estaban de acuerdo se fueron por otro lado y Bitcoin, el original, el que quiere que prevalezca la seguridad y que sea oro digital, pues eso siguieron con su código original. Es decir, la otra variación intentó que fuera Bitcoin más ligero, más rápido y con menos coste de transacción. Y esos, digamos que fueron los que desembocaron en Bitcoin Cash. Mientras que Bitcoin se centró en que daba igual que fuera más lento y daba igual que los costes de transacción fueran mayores, porque lo importante era que fuera seguro, no fuera hackeable y fuera de verdad descentralizado. Y su propuesta de valor, como he dicho, es la estabilidad. Entonces, esos pequeños cambios que sí que se hacen, pues son cambios que realmente no afectan nada significativo. Añaden capas, añaden quizás un poquito más de privacidad. Ahora están con Lightning Network para hacerlo un poquito más rápido con la segunda capa. Es decir, son pequeños cambios, pero que no es como en una empresa centralizada que dicen, sacamos la nueva versión y empieza a fallar por todos lados. No. O sea, cada vez que cambian algo, se lo piensan muchísimo y son pequeños cambios. Entiendo que esto que hicieron de Bitcoin Cash, el fork, si tú tenías Bitcoins, tú te quedaste con los Bitcoins normales y el que quiera puede comprar nuevos Bitcoins Cash o como... Sí, bueno, el tema de Bitcoin y Bitcoin Cash es difícil de entender cómo si tenías un Bitcoin, de repente pasaste a tener un Bitcoin y un Bitcoin Cash. Es difícil de entender cómo se duplicó el dinero, pero realmente el valor de Bitcoin está en la red. Cuando se crean dos redes, pues digamos que no se divide por dos el valor, sino que al haber dos redes con dos utilidades básicas diferentes, porque como te he dicho, Bitcoin Cash quiere ser más rápido, más ligero y de menor coste, digamos que se crean dos redes que lógicamente no son el doble de valor que originalmente, pero tampoco son la mitad. De forma que Bitcoin se quedó como mucho más valiosa, de hecho vale un Bitcoin $10.000 y un Bitcoin Cash vale menos, pero Bitcoin Cash sigue teniendo valor, por eso el que tenía Bitcoin y Bitcoin Cash ahora tiene más valor. ¿Por qué? Porque tiene una parte de una que sigue siendo valiosa, la original, y una parte de una que vale menos, pero que también vale, que es Bitcoin Cash. Vale, otra pregunta que tengo es, por lo que entiendo, la cadena, se van añadiendo nuevos bloques a la cadena. Y entiendo que esta cadena se está haciendo muy, muy grande, ¿no? Cuanto más se utilice, más. ¿No va a llegar un momento en que afecta el rendimiento o...? No, lo único que, efectivamente, si quieres montar un nodo completo, no sé si lo he contado, el nodo ligero solo tiene un resumen de la cadena de bloques, lo necesario para funcionar, mientras que el nodo completo tiene la cadena de bloques completa. Entonces, si tú te quieres montar un nodo completo, ya hay incluso smartphones que te permiten montar un nodo Bitcoin completo, pero necesitas un almacenamiento, creo que era, no me acuerdo cuánto era, pero era para ser un smartphone era bastante alto. Es decir, efectivamente,
para un ordenador no es mucho, pero para un smartphone sí ya era un almacenamiento amplio, pero al ritmo que avanzan los dispositivos de almacenamiento, pues no avanza tan rápido la cantidad de bloques de Bitcoin como lo que avanza la capacidad de almacenamiento de los ordenadores y de los móviles. Otra cosa que tenía es, claro, con el minado al parecer aumenta, por lo que has comentado, aumenta la cantidad de bitcoins porque es como cobran, pero al mismo tiempo están los halvings, ¿no? ¿Se mide de alguna forma, como si dijéramos, igual que tenemos la masa monetaria de dólares, el número de bitcoins que hay en circulación y hay algo? Sí, de hecho hay una gráfica que te dice exactamente los que hay y los que va a haber. O sea, lo que pasa es que no la he puesto, pero estuve pensando en ponerla, al final no la puse. Una gráfica en la que se ve, de hecho es una gráfica logarítmica que es muy parecida a la gráfica logarítmica del precio, si no tenemos en cuenta los sub y bajas de los ciclos. Es una gráfica logarítmica en la que en última instancia, en la parte derecha del gráfico, se vuelve ya horizontal. Empieza creciendo muy rápido. A ver si ve el dedo. Empieza creciendo muy rápido y cada vez se va tumbando y termina horizontal, cuando ya es cero el aumento del suministro. Y hay una cosa que no he dicho, y es que los mineros, además de ganar la recompensa en bitcoins cuando minan un bloque, también ganan las comisiones que paga la gente que envía los bitcoins. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque cuanto más grande sea la red, más comisiones se pagan y a la vez más bitcoins se generan. De forma que dentro de bastantes años, no sé si son 100 y pico años, cuando ya no se generen ningún bitcoin, los mineros harán su trabajo solo de las comisiones que cobran de las transacciones. Lógicamente, dentro de tantos años, si esto triunfa como tiene que triunfar, habrá tantas transacciones que eso de que ganen con las comisiones será suficiente y no necesitarán estar ganando el minado del Bitcoin. Tenemos alguna pregunta aquí, además. Cuando haces un movimiento de Bitcoin de una adresa a otro, ¿qué es lo que se apunta en la cadena de bloques? ¿Se actualizan ambas adreses? ¿O se crea otro bloque? En realidad, aunque decimos que Bitcoin es un libro de cuentas en el que se apunta qué tiene cada usuario, parece que estamos diciendo la dirección tal tiene tantos Bitcoin, la dirección tal tiene tantos. En realidad, como se almacena la información, no es así exactamente. Es decir, desde que un Bitcoin nace, es decir, desde que un Bitcoin lo mina un minero, luego lo vende para obtener un beneficio, ese Bitcoin que ha vendido lo ha comprado alguien, que se lo ha pasado a otro, que se lo ha pasado a otro, lo que se almacena en la cadena de bloque no es que los movimientos de cada Bitcoin de dónde a dónde ha ido. De forma que si tú haces el seguimiento, si tú te lees, con un programa informático, claro, te lees todos los movimientos de cada Bitcoin desde el origen, puedes sacar en conclusión cuántos tiene cada uno. Lo que se almacena son los movimientos y el software que lee los movimientos te saca en conclusión cuánto tiene cada dirección. Vale, tenemos otra pregunta aquí. Si el Bitcoin es programable, ¿qué evita que los desarrolladores de Bitcoin copien las ventajas de otras criptos, haciendo que las otras criptos pierdan su sentido? Por ejemplo, si copian la ligereza de Bitcoin Cash, ¿qué sentido tendría Bitcoin Cash? A ver, esto es una batalla que tienen todos los del mundillo cripto y los seguidores del mundillo cripto, los inversores y los fanáticos de unas criptomonedas y de otras. Unos te dirán, no, es mejor Bitcoin porque es seguro y lo demás son todos shitcoins. Otros te dirán, no, Bitcoin es muy lento, mejor Bitcoin Cash. O, no, es mejor Ethereum, no, es mejor Zcash. Teniendo en cuenta que hay muchas que fracasarán, hay muchas, bueno, hay un pequeño porcentaje de todas las que hay que triunfarán. Pero es que esas que triunfarán, una, dos o tres triunfarán en su campo. Es decir, a Bitcoin no le interesa hacerse más rápido porque hacerse más rápido implica hacerse menos seguro. O sea, no lo puedes tener todo. Si tú quieres tener tu dinero seguro, lo llevas en una furgoneta corazada. Eso es Bitcoin. Si tú quieres un vehículo que te sirva para todo, pues te compras un familiar que vale, que sí, que te puedes llevar a los niños al colegio, puedes ir de viaje, puedes meter cosas y te vale un poco para todo. No es tan seguro como un
una furgoneta, pero te vale para todo. Eso podría ser Ethereum, es programable y vale para todo. Y si quieres una moto que corra mucho, pues tienes IOTA, por ejemplo, es una criptomoneda que va súper rápido y no tiene comisión de pago, pero es menos segura que un coche y menos segura que una furgoneta acorazada. Cada cosa para lo que es. El tractor para el campo y el Ferrari para correr en la carretera. Lo mismo con lo que he dicho antes. Si tú quieres hacer una criptomoneda más rápida, va a ser menos segura. Y si la quieres hacer más segura, va a ser menos lenta. Y si quieres que sea seguro y rápido, no es descentralizado. Tienes que renunciar a algo, o a la descentralización, o a la seguridad, o a la velocidad. Por eso, cada criptomoneda se especializa en una cosa o en otra. Y por eso Bitcoin, como moneda segura, no tiene competencia. Dicen por ahí, las furgonetas cada vez son más rápidas y seguras. Sí, pero si tuvieras que llevar $1 millón, ¿dónde lo llevarías? ¿En la furgoneta o en la furgoneta acorazada? Pues en la acorazada, por muy mucho que sean seguras otras furgonetas o otros coches. Vale, no sé si hay más preguntas de... Bueno, pues si no hay más preguntas. Al final han sido 2 horas justo, ¿no? Sí, lo has clavado ya. Ha estado muy bien. Muchas gracias, José Manuel. Y gracias a vosotros. El resto de bitcoins, pregunta por aquí Álvaro, no sé a qué se refiere. Bueno, pues Bitcoin como depósito de valor, como oro 2.0, es Bitcoin sin apellido. Luego tenemos Bitcoin Cash, que es, como he dicho, más ligero. Luego tenemos Bitcoin SV, que es un derivado de Bitcoin Cash, que esa yo no la recomiendo porque es una moneda que está súper manipulada. Y luego tenemos estafas como Bitcoin Vault, que directamente es una estafa, o sea, que esa ni la miráis. Vale, pues si no hay más preguntas, yo creo que casi lo podemos dejar aquí. 2 horas. Muy interesante, muchas gracias, José Manuel. A vosotros. Y bueno, muy interesante tu curso. Pues nada, el que quiera, ya sabe que me mande un correo. No sé si lo voy a poner. ¿Se ve? No. Ahora se ve tu pantalla, ahora sí se ve. Pues eso, el que quiera apuntarse o el que tenga pensado apuntarse y no lo tenga seguro, que me mande un correo a mi dirección 123jm8@gmail.com y le mandaremos la convocatoria cuando ya sea oficial. Muy bien. Así que nada. Fenomenal, José Manuel. Pues seguimos en contacto en el grupo y... Venga, muy bien. Hasta luego. En las redes. Un saludo, un abrazo. Un abrazo a todos. Venga, chao, hasta luego. Chao.